Dice saludos cordiales a todos en nuestra sala. Ya comenzamos. Aquí influencia y persuasión. Persuasión. ¿Ven la pantalla, sí o no? El audio sé que está ya correcto. Dice Héctor que sí, que ve la pantalla. Muchísimas gracias, Héctor. Sí, me dice también Jorge Luis. Muy bien. Entonces ya creo que vamos a tener una transmisión excelente. David también ha ingresado. Muchísimas gracias, David. Vamos a tener una transmisión excelente hasta ahora. Sí se ve, dice Rocío. Gracias, Rocío. Sí se ve, dice Rocío. Gracias, Rocío. Bueno, saludos cordiales a todos en la sala. Me imagino que se vayan incorporando. Ya tenemos más de 10 participantes. Sí, 9 participantes tenemos ahora mismo en nuestra sala de transmisión a través del Zoom. Gracias a todos por unirse a esta transmisión. Hoy no hay entrevista. Ayer fue la entrevista. Recuerden que siempre tenemos un día entrevista y un día webinar, seminario webinar. Ayer tuvimos una entrevista excelente con Giordano Rendina. Lamentablemente no la pudimos transmitir por YouTube y lamentablemente no quedó grabada, pero si estuviste en la transmisión de ayer, que por ejemplo veo que Héctor sí estuvo, por aquí hay algunos que sí estuvieron en la entrevista de ayer, yo sé que nos aportó muchísimo valor el tema del liderazgo de rango total, hablamos un poco de liderazgo transformacional, las características de un liderazgo situacional, bueno, hablamos bastante de liderazgo y bueno, ya lo saben, un día tenemos webinar como el que vamos a desarrollar hoy y otro día tenemos entrevista. Así que ayer fue una entrevista, muy buena entrevista, dice David. Gracias, David. David fue uno de los que estuvo ahí en la entrevista ayer. Recuerden que las entrevistas son a las 5 de la tarde, como mañana, que vamos a tener una entrevista. Ya les voy a anunciar al final con quién va a ser. Y un día tenemos webinar, que los webinars son a las 11 de la mañana. Así que vamos a comenzar porque decía Napoleón que la hora no es la hora, 5 minutos antes de la hora no es la hora y 5 minutos después de la hora tampoco es la hora. Vamos a entrar ya en materia. Pero antes, díganme de qué país, ciudad o distrito nos están viendo. Díganme, por favor, vamos a conectarnos ahí en el chat para estar bien enfocados en nuestra transmisión. Yo sé que ¿dónde mando la info? Bueno, aquí por el chat escriba mejor que... Y bueno, la información de todos los webinar que estamos haciendo está en el grupo de WhatsApp Crecer con Elis y también en mis redes sociales. Tenemos todo un programa hasta el domingo 12 y después en la próxima semana vamos a tener todo un programa. Así que ahí estén al tanto. Vamos a hacer entrevistas y seminarios web. Ya lo comenzamos desde el domingo pasado. Díganme de dónde me están mirando, qué ciudad o distrito nos están viendo o qué país. ¿Sí? ¿Por qué medio me comunico, Jorge Luis? Estamos en contacto. Claudia también se ha unido a la transmisión. Dice Carlos desde el Perú, pero ¿de qué lugar del Perú? Casi toda la mayoría de las personas sí me siguen desde el Perú. Hay otros en Ecuador, hay otros en algunos países latinoamericanos. Desde Lima, Carlos. Gracias, Carlos. ¿Desde qué ciudad o distrito me están viendo? Algunos los conozco porque he sido sus profesores en diferentes instituciones. Claudia, sé que me está viendo ahora mismo desde San Juan de Miraflores. Jorge Luis de Azángaro en Puno, Jorge Luis del Cercado de Lima, Carlos también del Cercado de Lima, Pueblo Libre, Cintia, gracias Cintia desde Pueblo Libre. Escríbelo ahí en el chat de qué ciudad o distrito nos estás viendo y de qué país, región Puno, Azángaro, Gerber, gracias. Gerber estuvo ahí ayer también en la transmisión de la entrevista haciendo muy buenas preguntas. Gracias a todos los que participaron con sus preguntas ayer. Así que tenemos ya un total de 13 participantes y seguramente se van a seguir uniendo. Compartan la transmisión también por WhatsApp. Yo les mandé el link ahí al correo, perdón, al grupo de WhatsApp. Bueno, gracias a todos los que nos están viendo. Dice Javier, buen día, docentes de Flores de San Juan de San Juan del Urigancho. Gracias. Desde las Flores, San Juan de Urigancho. Gracias, Javier. Javier, por estar ahí en la transmisión también. Gracias a todos, gracias a todos. La idea es esa, estar interactuando constantemente por el chat. Y al final, no se vayan porque al final tenemos las preguntas, sugerencias, consejos, recomendaciones. Abrimos nuestro chat completamente para conocernos, vernos las caras, abrir las cámaras y estar ahí en comunicación si tienen alguna pregunta, sugerencia o algo que quieren decir sobre la transmisión. Y también pueden ir diciendo sus preguntas a través del chat. Gracias a todos los que están ahí. Bueno, ¿te gustaría verte así? Así como este chico que se está durmiendo. Bueno, ¿te gustaría verte así? Estoy seguro que no. Sí, elimino. Chao distracciones entonces. Chao distracciones. Dice sí, dice Jorge Luis que sí la ve. Chao distracciones para estar concentrado en esta transmisión. Solamente va a ser 1 hora.
y tenemos mucho tiempo de cuarentena para entretenernos en la computadora, en el Facebook, en otras distracciones. Por ejemplo, para cocinar tenemos tiempo porque además hay movilización total aquí en Perú, así que yo espero que el Facebook, chao distracciones, que esta hora se aproveche para nuestra transmisión. Eso es lo que espero. Así que gracias también a Rocío por rápidamente responder ahí que sí. Claudia, ¿ves la pantalla ya, Claudia? Excelente, gracias, Claudia, excelente. Bueno, chao distracciones. Y bueno, como siempre les digo a los que ya han estado en otros seminarios web, nuestra compañera de aventuras, una agenda, por favor, busquen una agenda porque es necesario anotar los aspectos relevantes que vamos a estar transmitiendo. Les recuerden, de todas maneras, para todos los que están hoy en el chat, de todas maneras, para todos los que están aquí hoy, les voy a enviar, por supuesto que les voy a enviar este material, ¿sí? Para todos, pero de todas maneras vamos a ir anotando los aspectos relevantes. Que esta sea nuestra compañera de aventuras, una agenda, un cuaderno, una libreta, lo que ustedes quieran. Ahí yo veo a Claudia ya que está con su libreta lista para anotar. Yo estoy seguro que Jorge Luis Balcázar también va a estar listo para anotar porque recuerden que la memoria es frágil y si no anotamos los aspectos relevantes no se pierden los aprendizajes. Así que yo les sugiero que vayan anotando porque vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Parece que alguien tiene por ahí el audio abierto. ¿Sí? Facundo. Vamos a silenciar a Facundo. Bueno, nuestra compañera de aventuras, si hay algún problema con el audio, la conexión, sales y vuelves a reconectar. Sales y vuelves a reconectar porque a veces sucede eso. Que hay problemas con la conexión, hay gente que vive un poco distante de la ciudad y entonces a veces no tiene una buena conexión. Entonces eso es lo que yo le propongo, que salga y vuelva a entrar para que pueda mejorar el tema de la conexión. ¿Sí? Esa es mi sugerencia. Si hay problemas con el audio o la conexión, sales y vuelves a reconectar. Ojalá hice así. Hay algunos estudiantes que no pudieron ver la entrevista ayer. No sé qué pasó. A la hora de entrar no escuchaban, pero la mayoría sí escuchaban. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, sales y vuelves a conectar. Eso es otra recomendación. Que apaguen sus audios, por favor, dice Lucy. Sí, seguramente van a estar al tanto. Van a estar al tanto a la hora de que vayan entrando a la transmisión. Levantar la mano si deseas participar por audio, hacer alguna pregunta, compartir algún criterio, porque yo soy, la mayoría de ustedes me conoce, otros no, pero la mayoría que me conoce sabe que me gusta que participen los estudiantes, pero que también hay un orden, ¿no? Ustedes, ahí hay una opción que le da el Zoom de levantar la mano. Yo me voy a dar cuenta rapidito cuando ustedes levanten la mano y yo les doy la posibilidad, el que quiera, hablar por audio. Aquí esto es democrático, aquí no yo soy el que manda, ni mucho menos. Esto es democrático, el que quiera participar levanta la mano y yo le doy la posibilidad. Pero les sugiero que dejemos las preguntas para el final, por audio, por cámara, para vernos todos. Al final abrimos la sala, nos vemos todos y usted hace todas las preguntas, las sugerencias que quiera, recomendaciones. Y el que no puede ir haciendo también sus preguntas aquí por el chat, ¿sí? El chat sí está activo aquí, yo lo estoy mirando y pueden ir haciendo sus preguntas por el chat. ¿Bien? Entonces yo espero que el que quiera hacer sus preguntas levante la mano. Mantener tu cámara encendida. Bueno, si tienes la posibilidad, estás en un lugar, mantén tu cámara encendida para que no te entretengas y así te estoy viendo mucho mejor. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo a Facundo. Seguramente Facundo está ahí desde algún lugar de Perú o en Lima, no sé, sabrá Dios dónde está Facundo, porque Facundo se mueve por todo el Perú. Jorge Luis Balcázar también lo estoy viendo ahí. Bueno, el mantener tu cámara encendida, sobre todo al final, mantenemos la cámara encendida al final para las preguntas, para vernos las caras, para ver todos los que participaron. Bien, entonces, reglas de convivencia, no se permiten insultos ni malos modales. Este es un grupo de líderes. Estoy convencido que aquí hay todas las personas que estamos aquí es porque queremos desarrollar nuestra personalidad y estoy convencido que no van a insultar a nadie, pero de todas maneras es bueno aclararlo, ni malos modales. No es un sitio para hacer publicidad, porque a veces la gente aprovecha el chat para hacer publicidad de sus eventos, de sus redes de mercadeo y tanta tontera, y en estos tiempos no estamos para eso y este sitio no es para esto. Además, participar en el chat cuando se hacen preguntas, claro, porque hay que estar activos. Vamos a estar haciendo preguntas durante todo el material y ustedes verán y van participando en el chat ahí, profesor, para estar activos y aprender. Recuerden que la mejor manera de aprender es a través de la retroalimentación, no es solamente lo que venga a decirles un profesor. Entonces,
yo trato de llevar lo que mismo hago en las clases presenciales, también llevarlos aquí a la parte virtual. Y bueno, ya comenzamos. Estamos aquí para aprender, aprovechar nuestro tiempo y pasarla bien. ¿Sí? Pasarla bien en esta hora de transmisión, 1 hora y 15, un poquito más. Eso depende de ustedes. Si no, estaremos aquí todo el día. No, no hay que exagerar, ¿no? Todo lo que haga falta. Aquí vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es el tema de la influencia y la persuasión. Cómo influir y persuadir en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Entonces, ¿estás de acuerdo con las reglas de convivencia? Escríbemelo ahí. Si estás de acuerdo con todo lo que les he planteado, sí o no. ¿Estás de acuerdo con no insultar a nadie? Sí o no. ¿Estás de acuerdo con no hacer publicidad? Sí o no. Dice Rocío que sí. ¿Estás de acuerdo con mantenerte en el chat participando? De acuerdo, dice Javier. Gracias. ¿Estás de acuerdo con al final abrir la sala y encender tu cámara para vernos? Sí o no. Dice Cintia. Claro que sí. Dice Yesenia, claro que sí. ¿Estás de acuerdo que hay que mantener los micrófonos en silencio? ¿Sí o no? Ahí lo dices. Bueno, ¿estás de acuerdo en que si no escuchas bien te vas a reconectar nuevamente? Sales un momentico y vuelvas a entrar, ¿sí o no? Dice Gerber, sí, de acuerdo con las reglas de convivencia. Dice Claudia, yes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Eso es lo interesante. Y yo sé que este es un grupo muy disciplinado. Dice Ruque también que sí, que estás de acuerdo. La magia de persuadir para ganar debates, pero también vamos a hablar un poco sobre excelentes preguntas al final, Josué, claro. Dice, al igual que la biosfera está por encima del mundo de la materia no viviente, existe un reino abstracto que se eleva por encima de la biosfera. Los habitantes de este reino son las ideas. Y seguramente todos los que estamos aquí tenemos muy buenas ideas. Yo estoy convencido de que las ideas que tenemos son espectaculares porque cada uno de nosotros es una persona que piensa. Y cuando una persona piensa y piensa bien, desarrolla su inteligencia, tiene desarrollo cognitivo, empieza a tener buenas ideas. Y cuando tú tienes buenas ideas, no solamente tú quieres tener esas ideas para ti, sino que también tú quieres compartir esas ideas, y no solamente compartir esas ideas, sino que las personas estén de acuerdo con esas ideas, ¿no? Para que esas ideas vayan a un buen puerto, esas ideas tengan un buen resultado, esas ideas vayan por un buen cauce, tú tienes que compartirla con las demás personas que están a tu alrededor. Y muchas veces esas ideas no llegan a un buen puerto. ¿Por qué? Porque tú no sabes transmitir esas buenas ideas que tienes. Entonces, se quedan en eso. ¿Solamente se quedan en qué? En buenas ideas. Si no sabes transmitir esas ideas, solamente se van a quedar en tus ideas. Entonces, por eso es tan importante la influencia, que tú puedas influir y puedas persuadir a los demás a través de las ideas que tú tienes y a través de la comunicación, hacerle entender a las personas de que tus ideas son válidas y de que tus ideas puestas en prácticas pueden cambiar una situación determinada. Ahora, ¿qué sucede? Que como tú tienes buenas ideas, también tu esposa tiene buenas ideas, o tus compañeros de trabajo tienen buenas ideas, o tus hijos tienen buenas ideas, y entonces hay un choque de ideas y sobre todo de ego, porque tú crees que las ideas tuyas son las mejores o las más importantes, y entonces tú quieres que tus ideas sean las que triunfen, ¿no? Todo el mundo quiere que sus ideas sean las que triunfen. Y hoy precisamente vamos a ver cómo a través de la persuasión y las diferentes técnicas de persuadir hay elementos que hacen que tus ideas triunfen. ¿Qué tienes que tener en cuenta para que tus ideas triunfen? Y todos tenemos buenas ideas. ¿Cómo persuadir a otros con nuestras ideas? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo persuadir? Que vamos a estar dando la respuesta. ¿Cómo persuadir a otros con nuestras ideas? Yo estoy seguro que todos los que estamos en este grupo tenemos buenas ideas y queremos persuadir a otros con esas ideas. ¿Cómo persuadir a otros con nuestras ideas? Esa es una de las interrogantes que vamos a estar dándole respuesta en esta transmisión, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante. Vamos a comenzar ya en materia. Dice, para tú persuadir a otros con tus ideas y ya empezar a responder a esta primera interrogante, lo primero no es decir, ¿sí? Porque decir no es comunicar. Decir no es comunicar. Todos tenemos ideas y buenas ideas, pero no solamente es decir tus ideas, sino comunicar tus ideas. Porque decir no es comunicar. Como hablar no es conversar. Como oír no es escuchar. Como
Ver no es observar, decir no es comunicar. Ahora, para que tú comuniques y transmitas tus ideas y esas ideas logren trascender, tienes que comunicar con el corazón, contar una historia, tener una meta y saber cómo funciona el cerebro de la gente que te está escuchando. ¿Sí? Puede ser tu enamorada, puede ser tu esposo, puede ser tus compañeros de trabajo, puede ser tu equipo de ventas, puede ser un grupo que tú lideras en la iglesia o en tu red de mercadeo. Donde quiera que tú te encuentres, tú quieres que tus ideas triunfen y para eso no puedes decir, sino comunicar. Ahora, ¿qué es comunicar? Comunicar es transformar lo que es en lo que puede ser. Vamos a ir poniendo un ejemplo concreto. Tú tienes una idea de un negocio cualquiera. Tú estás analizando en tiempos de cuarentena que cuando lleguemos a la normalidad, en algún momento ya vamos a salir de esta cuarentena, de esta pandemia, de este estado de emergencia, y tú estás cocinando tus ideas, estás reflexionando qué puedes hacer posteriormente a la cuarentena. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu negocio? ¿Qué puedes hacer para lograr un mejor resultado en tu vida profesional? Entonces, esas ideas tú las estás cocinando, esas ideas las estás tratando de llevar a la práctica, ¿no? Y entonces, tú no has compartido con nadie tus ideas, pero estás seguro que cuando salgamos de la cuarentena vas a compartir tus ideas. Si tienes un pequeño negocio, lo que es, ¿sí? En tu idea. Vamos a suponer que tú vas a hacer una academia de marketing digital porque te has dado cuenta que aquí en la cuarentena hay muchas personas que les falta dominar el internet y todas las herramientas del marketing digital para desarrollar más sus negocios. ¿Sí? Eso es lo que es. Una pequeña academia de marketing digital voy a desarrollar después de la cuarentena o incluso en la misma cuarentena puedes empezar a trabajar con esta idea. Eso es lo que es. Pero comunicar es transformar lo que es en lo que puede ser. Es decir, tú tienes que, vamos a suponer que tienes un socio, un amigo, que quieres que sea tu socio en esta academia de marketing digital y tú le vas a transmitir a él lo que es, ¿sí? ¿Cómo sería esta academia de marketing digital? ¿No? ¿Cómo sería? Y tienes que lograr comunicar tanto a través de la persuasión para que esta persona logre ver lo que puede ser esta academia, ¿sí? Por eso no es decir, sino comunicar. Entonces, si tú tienes la capacidad de influencia, tienes la capacidad de comunicar, entonces la persona que va a ser tu futuro socio va a tener en su mente también esa idea que tú tienes de hacer tu academia. Tú vas a lograr transmitir lo que es tu academia, tus ideas digital, a lo que pudiera ser. Si tú te acercas más a través de una buena comunicación a lo que pudiera ser, entonces este posible socio tuyo va a entender mejor lo que tú quieres hacer con la academia de marketing digital. Y para eso hay 4 elementos de la comunicación persuasiva. Uno es el propósito. ¿Por qué quieres hacer tu academia de marketing digital? Tú tienes que transmitir tus ideas y hacerle entender ver a tu socio por qué. ¿Cuál sería el propósito de tu academia de marketing digital? Eso es lo primero. Si no hay un propósito en lo que tú quieres comunicar, no hay un porqué. Y si las personas que te están escuchando no entienden el porqué de ese negocio, en el caso, en el ejemplo que estamos poniendo, la academia de marketing digital, si la gente no entiende el porqué, entonces tus ideas no van a triunfar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la gente no está viendo que el propósito de lo que tú quieres alcanzar, en este caso el ejemplo que estamos poniendo, tu academia de marketing digital. Bien, ahora, conocer a la audiencia. Para que tú puedas transmitir mejor tus ideas, tú tienes que conocer a tu audiencia. En este caso, si es una audiencia de varias personas, tú sabes, tienes que conocer las características de estas personas. Y si es un socio, una sola persona, tú tienes que conocer cómo piensa esta persona o cómo siente esta persona o si es posible que ha hecho en el pasado. A lo mejor Jorge Luis es el amigo mío que quiero que se convierta en mi socio en la Academia de Marketing Digital y yo sé que él ha tenido otras experiencias emprendiendo en las que le ha ido mal. O yo sé que él tiene experiencia en los negocios y me va a entender mejor la idea de negocio que quiero transmitirle. Es decir, entre mejor conozcamos nuestra audiencia,
nos va a ser más fácil transmitir nuestras ideas y que estén de acuerdo con lo que queremos transmitirles. Entonces, primero, el propósito. ¿Por qué quieres hacer tu academia de marketing digital? ¿O por qué quieres guardar comida para más tiempo en la cuarentena? ¿O por qué quieres ahorrar el 50% de tu salario? O no sé, pueden haber muchas ideas, ¿no? Porque el propósito, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de comunicarte para persuadir a otras personas. Lo segundo, conocer a la audiencia. ¿Qué piensa, qué siente, qué experiencias ha tenido, qué percepciones han tenido esas personas con las que te vas a comunicar? Lo otro es el poder de una historia. Siempre es el storytelling, es una de las técnicas más modernas del marketing, de las ventas, de la persuasión, y siempre si usted utiliza una historia detrás de lo que quiere plantear, va a conectar más con las emociones de las personas en las que te estás comunicando. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la Academia de Marketing Digital. Tú le puedes hacer a tu socio Jorge Luis, decirle, mira Jorge Luis, el tema es el siguiente, es que yo conozco a un amigo que tiene un buen modelo de negocio, pero no sabe cómo llevar a cabo su proceso de ventas. Y entonces yo descubriendo algunas herramientas del marketing digital, lo ayudé y él tuvo un buen resultado en el mes que estuve ayudándolo. Por lo tanto, este amigo que tiene ese pequeño negocio, si yo lo ayudé, se llama Raúl, y entonces Raúl empezó a tener éxito con su producto o su servicio, y yo creo que eso lo podemos replicar teniendo esta experiencia que he tenido con Raúl. Es decir, le estás contando la historia de Raúl a tu amigo Jorge Luis, que tú quieres convencer para que sea socio tuyo de tu academia de marketing digital. Y lo otro es el mensaje central. A veces queremos mucho floro, queremos transmitir mucho floro con nuestra comunicación y hay que tener en cuenta que el mensaje tiene que ser directo, digerible, claro, transparente. ¿Qué es lo que tú quieres realmente que quede en la mente de la persona que te está escuchando que quieres que sea tu socio? Es decir, aquí 4 elementos interesantes para persuadir más a una persona. Uno, el propósito. ¿Por qué? Que él entienda el porqué de tu mensaje. ¿Por qué tú quieres hacer esa academia de marketing digital? Segundo, conocer a la audiencia. En la medida que conozcas más a tu esposa, en la medida que conozcas más a este amigo tuyo que va a ser tu futuro socio, en la medida que conozcas más a las personas con las que tú quieres comunicarte y persuadir, mejor todavía. El poder de una historia, si puedes enlazar tu comunicación a una historia, utilizar el storytelling, también te va a ayudar a persuadir a la otra persona. Recuerden que yo quiero que estén de acuerdo con la idea que voy a transmitirles. Ese es el objetivo. Y lo otro, enfocarte en tu mensaje central, ser directo, claro, digerible. Bien, entonces, de estos 4 elementos, ya tenemos 4 elementos de la comunicación persuasiva, podemos decir que la comunicación persuasiva o persuadir tiene 3 aspectos que van a reforzar el mensaje central para que tú logres el objetivo con el 4º elemento que veíamos de la comunicación persuasiva. Comunicar persuasivamente, persuadir, tiene que ser el PBS. ¿Qué quiere decir el PBS? Personal. Entre más personal tú hagas la comunicación, mejor. Más acercamiento hay, más retroalimentación hay, más feedback hay, es decir, más proxemia hay, más acercamiento hay. Si es posible que tú puedas hacer esa comunicación con Jorge Luis, que tú quieres que sea tu próximo socio personal, mucho mejor. Segundo, breve. Y más en los tiempos que estamos viviendo, donde la gente quiere todo al toque, quiere las cosas breves, sin mucho floreo. Y lo otro, simple. Lo que yo les comentaba, tiene que ser digerible, tiene que ser claro, tiene que ser simple, tiene que ser breve, tiene que ser personal. Si quieres persuadir, tienes que tener en cuenta estos 3 elementos de la comunicación persuasiva. Personal, breve, simple. El PBS, ¿sí? El PBS, simple. No se les olvide esto. Cuando quieran transmitir sus ideas y comunicar sus ideas a cualquier persona en su entorno, a los familiares, a los amigos, a los vecinos, aquí ahora que estamos en cuarentena en la casa, quieres transmitir tus ideas para persuadir a los demás, utilicen el PBS. Tiene que ser tus ideas personal, breve y simple. ¿Bien? Excelente. Preguntas al final. Bueno, pueden hacer preguntas por el chat también. No hay problema. Aquí estoy dispuesto a responder todas las preguntas por el chat y las preguntas en vivo, como yo les decía, en vivo por audio, para vernos todos en las cámaras, al final las pueden hacer sin ningún tipo de dificultad, pero pueden hacer algunas preguntas por chat. ¿Cómo hacer para que los demás hagan lo que yo quiero?
Y más en tiempos de cuarentena, que yo sé que hay muchos conflictos ahí, a veces como estamos encerrados entre cuatro paredes las 24 horas del día, porque yo sé que todos aquí son disciplinados y no salen, no violan la cuarentena, no violan el estado de emergencia, no violan el toque de queda, están ahí. Muchas veces hay conflictos porque tú quieres que tu enamorada haga lo que tú dices o tu enamorada quiere que tú hagas lo que ella dice y entonces siempre va a haber conflictos. Entonces, ¿cómo hacer para que los demás hagan lo que yo quiero, pero voluntariamente? Es ahí donde hay que tener la capacidad de ¿qué? De influir y persuadir, que es el tema fundamental de este webinar o este seminario web. ¿Cómo hacer para que me sigan voluntariamente las ideas que yo quiero transmitir? ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que yo convencer a Jorge Luis Balcázar de que es una buena idea hacer una academia de marketing digital? Y miren aquí hay un ejemplo de un hombre que logró una buena persuasión, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de un hombre que logró persuadir a su gente, ¿sí? Aquí está. Y ustedes seguramente lo conocen y han escuchado su historia. Es un gran líder internacional, Nelson Mandela. Y Nelson Mandela, estas dos frases que quiero compartir con ustedes no son muy conocidas de Mandela. Decía Nelson Mandela: vive la vida como si nadie mirase y exprésate como si todo el mundo escuchase. Miren qué buena lección nos deja ahí Mandela. Vive la vida como si nadie mirase. Ahora que estamos en cuarentena, mucho más. Y exprésate como si todo el mundo te escuchase. Está muy buena esa frase de Nelson Mandela, que no es muy conocida realmente, porque Nelson Mandela, bueno, todo el mundo sabe que es un político que estuvo 27 años preso en Rhode Island, que salió de la cárcel, después fue Premio Nobel de la Paz, logró ser presidente de su país. Bueno, toda la historia de Nelson Mandela que es muy conocida. Y sin embargo, Mandela, si bien no fue el gran comunicador, pero sí tuvo grandes herramientas de persuasión. Y Mandela tuvo estas herramientas para poder persuadir a sus coterráneos, a sus compatriotas, a sus camaradas, para no llevar al país a una guerra civil, que eran los que querían sus compatriotas, vengarse después de haber estado preso. Y sin embargo, él tuvo la capacidad de persuadirlos a ellos. Y miren esta frase, que aquí nos deja dos lecciones. Uno, vive la vida como si nadie mirase. No te debe importar lo que piensen los demás sobre las acciones que tú haces. Y exprésate como si todo el mundo te escuchase. Transmitir esa seguridad de que todo el mundo te está escuchando. Y miren esta otra frase que, hablando de la persuasión, cuando la encontré, quise compartirla con ustedes. Es sabio persuadir a la gente a hacer cosas. ¿Sí? Es decir, es de sabios querer persuadir a otros a hacer cosas. Y hacerles pensar que era su propia idea. Eso es persuadir. Miren, decíamos que voluntariamente tú tienes que lograr que las personas sigan tus ideas. Entonces, la mejor manera, nos dice Mandela, la mejor manera es hacerle pensar a tu enamorada que esa es su idea. Hacerle pensar a tu equipo de trabajo que esas son sus ideas. Hacerle pensar a tu socio Jorge Luis o a tu amigo Jorge Luis, que quieres que se convierta en tu socio, que esa es su idea. Si tú le haces pensar a la gente que no es tu idea la que va a triunfar, sino que es la idea de todos y que más es la idea porque en algún momento conversaste con él y lo haces hacer sentir parte de esa idea, lo unes a tus ideas, entonces vas a lograr una mayor persuasión. Aquí siempre cuando estoy en las clases presenciales pongo un video de Nelson Mandela, de la película, de la famosa película de Nelson Mandela, donde querían quitar al equipo de fútbol a la aristocracia, del fútbol rubia, a la aristocracia de Sudáfrica, sus compatriotas, ¿no? sus camaradas. Y entonces él fue, o sea, seguramente es una buena película que muchos de ustedes seguramente han visto. Yo se la sugiero, el que no haya visto la película de Nelson Mandela, yo se la sugiero. Es un drama muy bonito, enfocado en el fútbol rugby en Sudáfrica, pero tocó algunas aristas de la política de esos años cuando Nelson Mandela llegó a ser presidente de Sudáfrica y cómo sus camaradas querían quitarle el equipo de fútbol rugby a la aristocracia de la ciudad y entonces él los convenció de que no y cómo utilizó estas herramientas de la persuasión. Así que yo se la sugiero. Ahí casi siempre cuando estamos en las clases presenciales pongo ese video, pero para ganar tiempo hoy mi sugerencia es que puedan ver la película. Ahora hay más tiempo para ver la película. Está en YouTube ahí, película sobre el Nelson Mandela. Ahora, miren esto qué interesante.
Porque no es lo mismo persuadir que manipular, porque algunos de ustedes pensarán, profesor, pero eso que usted nos está planteando, que dice Mandela, me suena un poco a manipular a la gente, a hacerlos pensar que son sus ideas, ¿no? Las que van a triunfar. Me parece que eso está un poco manipulador, profesor, porque al final no es la idea de él, es la idea mía la que quiero que triunfe. Bueno, vamos a ver la diferencia entonces entre persuadir y manipular, porque hay mucha gente que utiliza el recurso de la manipulación para hacer triunfar sus ideas, para que se haga lo que él quiera. Entonces ya no sería voluntariamente, lo que estás haciendo es manipulando. Vamos a ver. Dice, persuadir busca influencia en forma positiva. Es conveniente para la otra parte y de manera voluntaria. Es decir, lo que tú le propones le va a convenir a la otra parte, le va a favorecer a la otra parte. La otra parte también se va a beneficiar con lo que tú le estás proponiendo. ¿Sí? Sin embargo, eso es influir. Sin embargo, manipular es otra cosa. Busca influenciar de forma negativa. Es perjudicial para la otra parte. Es forzada. Es decir, tú manipulas a alguien para que haga lo que tú quieras, que tu idea lleve a buen puerto, tú triunfar, tú ganar, pero estás perjudicando a la otra parte. Entonces, muchas veces esto se da en las relaciones interpersonales, sobre todo en las relaciones amorosas, que a veces los hombres manipulamos a las mujeres, o viceversa también, las mujeres manipulan a los hombres en función de lograr su acometido, en función de que su idea triunfe, de lograr bienvenido Oscar, Oscar que se estaba quejando, bienvenido Oscar, ayer creo que no pudo entrar, muchísimas gracias Oscar por llegar a nuestra plataforma, gracias Oscar. Entonces hay que tener en cuenta que influir es positivamente para ambas partes, ¿sí? Ambos vamos a ganar y la otra persona va a hacer lo que yo le diga o va a guiarse por mis ideas voluntariamente. Sin embargo, manipular no. Manipular solamente una parte va a ganar, pues seguramente tú eres el que vas a ganar y estás forzando a las otras personas a que sigan tus ideas. Entonces, ahí hay que tener en cuenta muy clara qué es la persuasión y qué es la manipulación, ¿no? Y miren, aquí miren lo que hace una persona que persuade y miren lo que hace un manipulador. ¿Qué es persuasión y qué es manipulación? Para dejarlo claro, sobre todo en ventas, seguramente muchos son ejecutivos comerciales y ahora que entró Oscar aquí a la plataforma, yo sé que Oscar, por ejemplo, es uno de esos ejecutivos comerciales que vende bienes raíces. Y entonces, Oscar, mira, aquí no es lo mismo persuadir que manipular a tus clientes, ¿no? No es lo mismo persuadir que manipular a tu esposa, no es lo mismo persuadir que manipular a tus socios o a tus amigos. Dice, la persuasión respeta los sentimientos y creencias de la otra persona. La manipulación pasa por encima de los sentimientos y creencias de la otra persona. La persona que persuade motiva la realización de los deseos o necesidades de la otra persona. El manipulador obliga a la otra parte a realizar deseos ajenos. Miren aquí, el ganar, el que persuade, el ganar-perder o bien perder, el resultado de la manipulación. Dice, proporciona información necesaria para que la otra parte haga la elección que mejor convenga a sus intereses. Ese es el que persuade. Sin embargo, el que manipula se vale de cualquier medio para forzar a la otra persona a hacer algo inconveniente para su postura. Plantea tanto lo que tiene para perder como lo que tiene para ganar su contraparte. Miren qué interesante. Es decir, la persona que persuade es sincera, es clara, es transparente, es breve, ¿sí? Y le dice a la otra persona, mira, podemos ganar esto, pero también podemos perder si nos inmiscuimos todos en esta academia de marketing digital, ¿no? El ejemplo que poníamos. Dice, logra establecer una comunicación con la mente y con el corazón de la contraparte. Por eso decíamos cómo era la persuasión. Y sin embargo, el manipulador se comunica con lo que le conviene de la otra parte en ese momento, llega al chantaje. Y sus resultados son más efectivos a la hora de persuadir y de mayor permanencia, pues se logra la convicción. Y en el caso de los manipuladores, sus resultados solo duran hasta que aparecen los verdaderos motivos o intereses de quien manipula. Aquí les quise poner la diferencia entre persuasión y manipulación. Y yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí preferimos ser más personas que persuaden, más persuasivos que manipuladores, y ojalá y sea así. Pero a la hora de ustedes relacionarse, que es lo importante de estos webinars, cómo nos sirve para nuestra vida personal, tienen que estar muy pendientes, mucho ojo, porque a veces tenemos muchos manipuladores a nuestro alrededor. Y cuando vengan a manipularte, miren, ya ustedes saben las características del manipulador. Espero que ustedes lo estén viendo ahí. Muy bien. De todas maneras, vayan copiando si les resulta algún aspecto interesante. Yo sé que hay algunos ahí ya con su agenda lista.
Por ejemplo, veo a Héctor ahí muy atento, también a Iván, Carmen, Elizabeth, David, Yesenia. Espero que todos estén muy atentos a la transmisión. Oscar, bienvenido. Oscar, bienvenido. Espero que estén muy atentos a la transmisión ahí. Y si tienen a Claudia, veo ahí que está copiando. De todas maneras, recuerden, solo para los que están hoy aquí en el chat, solo para los que están acá, los 19 que estamos acá, les voy a mandar el material, pero por favor anoten aspectos relevantes. Bien, bueno, aquí una diferencia entre persuasión y manipulación. Y este señor, Tomás Macaulay, decía, el objeto de la oratoria no es la verdad, sino la persuasión. Miren qué interesante. Esta es una de las especialidades que más yo domino, ¿no? La enseñanza de la oratoria. Y la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, es el arte de hablar en público, es el arte de comunicar tus ideas con lógica. Bueno, pero la persuasión, él decía que es la esencia de la comunicación, la esencia de la oratoria. La oratoria no es solamente la verdad, porque hay mucha gente que utiliza la oratoria para engañar, para manipular, como veíamos ahí en la comparación entre persuasión y manipulación. Y entonces, por lo tanto, si tú quieres ser un buen comunicador, entonces tienes que utilizar la persuasión, ser una persona persuasiva. Tomás Macaulay por aquí tenía su biografía, es un lord inglés, o fue un lord inglés, que hizo mucho fue uno de las primeras personas en hablar sobre derecho de autor. Tiene varios escritos fabulosos. Dicen que era un niño tímido, ¿sí? Era un niño tímido, un niño retraído. Dicen que en los primeros años de su vida no se comunicaba, no hablaba prácticamente. Pero fíjense, si usted le ha pasado, si eres un niño, si ha sido un niño tímido, un niño introvertido, un niño que se comunicaba poco, a Macaulay le pasó lo mismo. Y hay una anécdota con él muy interesante que ustedes pueden ver en internet. Dicen que una vez estaban en una cena en casa tomándose un té y una señora que estaba de visita en su casa, él era un niño de 7, 8 años, muy introvertido, que se comunicaba poco, y la señora le arroja el té caliente a Macaulay. Té caliente, imagínense un té caliente que se te arrojen así sobre tu cuerpo, y el niño reaccionó y le dijo una frase estremecedora a la señora, que desde ese día descubrieron de que el niño no era tan tímido, ni que era tan tonto, ni que era tan bruto, porque le dio una respuesta excelente a la señora, y esa respuesta incluso es una de las frases que después Albert Einstein retomó para una de sus teorías. Vean la historia de Macaulay, que es muy interesante, pero lo que quiero es dejarles esto. El objeto de la oratoria no es la verdad, sino la persuasión. Fíjense la importancia de la persuasión, y si voy atrás, quiero que ustedes se lleven bien claro qué es persuadir. ¿Qué es persuadir? Busca resultados ganar, logra establecer una comunicación con la mente y el corazón de la otra persona, sus resultados son más efectivos, de mayor permanencia, pues logra la convicción de la otra persona, motiva la realización de los deseos, necesidades de la otra parte. Entonces, de ahí la importancia de la persuasión para todos los niveles de nuestra vida. Si tú logras desarrollar la persuasión, vas a lograr mejores objetivos como padre, porque vas a poder persuadir a tus hijos. Si desarrollas la persuasión, vas a ser un mejor empresario. Si desarrollas la persuasión, vas a ser un mejor docente, un mejor maestro. Si desarrollas la persuasión, vas a ser un mejor esposo. Entonces, ¿por qué? Porque la persuasión logra mejores resultados. Vamos a ver, aquí miren, esto se pone interesante, herramientas de influencia. Porque la influencia y la persuasión van de la mano. En la medida que tú vayas desarrollando más la persuasión, vas a influir más en nosotros. Recuerden que la persona que persuade hace que sus ideas triunfen, hace que sus ideas voluntariamente las demás personas las sigan, ¿no? Entonces, llegas a ser una persona más influyente sobre el resto. ¿Sí? Miren qué interesante. Yo estoy convencido que todos los que estamos aquí queremos tener mayor influencia sobre nuestro círculo de personas cercanas, en nuestro trabajo, en nuestra vida social, ¿no? Miren aquí, vamos a ver 3 herramientas para lograr más influencia. 3 herramientas. 1, agradar a los demás. 2, superar el conflicto. Y 3, corregir comportamientos. Estas son 3 herramientas de la influencia que nos van a hacer mejores líderes y personas que vamos a lograr una persuasión mayor sobre la gente o las personas que están alrededor nuestro. Entonces, no olviden esto, agradar a los demás, superar el conflicto y corregir comportamientos, que más adelante vamos a ver, explicar en detalles estas 3 herramientas. Vamos a ver cómo agradar a los demás. 6 maneras de agradar a los demás. 6 maneras de agradar a los demás. Esta es una herramienta de la influencia.
Y si tú influyes más a través de la persuasión, vas a poder lograr mejor tus objetivos. 6 maneras de agradar a los demás. Número 1. Dice, interesarse en los demás. Saber conversar no implica hablar, sino escuchar. Es decir, la primera herramienta es, vamos atrás porque quiero que me sigan, de influencia es agradar a los demás. La segunda, superar el conflicto. La tercera, corregir comportamientos. Y ahora vamos a ver 6 maneras de agradar a los demás para desarrollar esa herramienta de la influencia, poder influenciar más sobre el resto de las personas que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Y la primera manera de agradar a los demás, ya sea una chica, si tú quieres conquistar a una chica, parece que este hombre quiere conquistar a esa chica rubia, quiere agradarle a esa chica rubia. Entonces, una buena manera es intentar interesarse en los demás. Saber conversar no implica hablar, sino escuchar. Entonces, si tú quieres desarrollar mayor influencia, lo primero es interesarte en los demás, agradándole a los demás, y la mejor manera de agradarle a los demás es escuchar. ¿Bien? Escuchar. Esa es una herramienta de la persuasión y de la influencia. Saber conversar no implica hablar, sino escuchar. Y eso te va a ayudar a interesarse en los demás. Número 1. Número 2, sonreír. Las personas que logran más influencia sobre los demás y hacen que sus ideas lleguen a buen puerto, que sus ideas triunfen sobre los demás y hacen que estas personas te sigan voluntariamente, además de escuchar o interesarse por los demás, sonríen. Es parte de la comunicación y el lenguaje corporal. Una sonrisa abre puertas. Una sonrisa, que es parte de la comunicación no verbal, transmite energía positiva, transmite alegría, transmite felicidad. Y la mayoría de las personas no queremos que gente seria, gente con cara de malo, como yo pongo el ejemplo en las clases, con cara de sicario de Pablo Escobar, vaya a influenciar sobre mí. Yo quiero que las personas que tengan influencia sobre mí sean personas agradables, sonrientes, empáticas, que siempre estén utilizando este recurso de la felicidad, que es la sonrisa, ¿no? Entonces, lo número 2, sonreír. Lo número 1, interesarte en los demás a través de una escucha activa. Eso es si quieres influenciar a los demás. Recuerden que estamos viendo la primera herramienta, que es agradar a los demás. Yo sé que ustedes están copiando ahí, ¿están copiando, sí o no? Están copiando ahí en sus agendas. Recuerden que ahí quedábamos en las reglas de convivencia, que ahora una de las reglas de convivencia, tu compañera de viaje tiene que ser tu herramienta, tiene que ser tu libreta o tu cuaderno o tu agenda. Número 3, recordar nombres. Es el sonido más familiar que podemos oír. Es decir, si tú quieres influenciar sobre tus compañeros de trabajo porque tú eres un jefe de área o eres un líder de alguna organización, recuerda los nombres de la gente. A las personas le agrada cuando tú le recuerdas su nombre. ¿Sí? En algún momento lo has visto y te quedó grabado su nombre, y cuando tú le repites el nombre, Rocío, Jorge Luis, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, se acordó de mi nombre. Ese es, si ustedes se dan cuenta de la imagen, eso es lo que más nos gusta a nosotros, que se acuerden de eso. Ayuda a tu estima, ¿no? Oye, se acordó de mí, qué bien. Entonces, tú vas a lograr mayor influencia sobre esa otra persona. Entonces, ya tenemos tres elementos para agradar a los demás. 4, animarlos a hablar de ellos mismos. ¿Sí? Es decir, si tú quieres influenciar sobre el resto, no te la pases hablando de ti mismo como si tú fueras la Coca-Cola del desierto, el tapón del océano. No. Para tú influenciar sobre los demás, agradarle a los demás, lo mejor que puedes hacer es escuchar a los demás y animarlos a que hablen de sus problemas, de sus dificultades. ¿Sí? ¿Por qué? Miren qué interesante, porque los seres humanos, y esto es un elemento que está en el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influenciar a la gente, decía Dale Carnegie, para mí el padre de la oratoria moderna, un gran gurú, se lo sugiero, los que estén aquí, seguramente algunos de ustedes han leído el libro Cómo ganar amigos e influenciar a la gente, el que no, se lo estoy sugiriendo. Decía él en uno de los capítulos, a la gente le interesa más su dolor de muela que un tsunami en Filipinas. Y ahora yo pusiera un ejemplo, a la gente le interesa más comerse su papa, la huancaína en la casa, que la pandemia que está ocurriendo en el mundo entero, en cuántos muertos hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro ego. Por lo tanto, si tú quieres agradarle a los demás, haz que las personas hablen de ellos mismos,
de sus problemas, de sus adversidades, y tú escucharlos. Tom Peters, un gran gurú de la administración científica, ponía una anécdota en uno de sus libros que dice que lo invitaron a una fiesta y unos amigos lo invitaron a esa fiesta en la que él era un desconocido prácticamente. Nadie de los que estaban invitados a esa fiesta conocían a Tom Peters. Él era un invitado de una de las familias que estaba organizando la fiesta. Y entonces estuvo toda la noche conversando con las personas que estaban de asistentes a la fiesta, ¿sí? Y al final, a los anfitriones que habían invitado a Tom Peters, le dijeron todos los invitados, oye, qué bueno el amigo este que tú has invitado, qué persona más chévere, es una persona muy empática, agradable, es muy divertido. Bueno, tenían buena referencia. Todos los que participaron en la fiesta, en algún momento en la noche conversaron con Tom Peters. Posteriormente, a las personas que habían invitado, a los anfitriones que habían invitado a Tom Peters, le dieron buenas referencias a Tom Peters, ¿no? Que era muy agradable, muy divertido, una persona muy simpática. Y resulta que cuando le dicen a Tom Peters, bueno, Tom, ¿qué fue lo que hiciste? Que todo el mundo quedó tan impresionado contigo. Todos tienen buenas referencias de tu comportamiento en la fiesta. Lo único que había hecho Tom era escuchar a los demás y animarlos a hablar de ellos mismos. Es decir, él con sus tragos en la mano, lo único que había hecho es escuchar y animar a las personas para que hablaran de ellos mismos, porque nosotros nos encanta hablar de nosotros. Entonces, esta es una buena técnica. ¿Para qué? Para agradar a los demás. Vamos al número 4. Recuerden que nos quedan 2, eran 6. 6 elementos. 5, hablarles de sus intereses. Si lo que me dices no me interesa, entonces me voy a aburrir, como está este señor, ¿no? Entonces, si tú quieres agradar a los demás, tienes que hablarle de lo que realmente le interesa. Para eso era importante conocer a esa persona, conocer de qué es lo que les interesa, cuáles son sus gustos, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus maneras de pensar, cuáles son lo que hace que esta persona viva, ¿no? Sus sueños, cuáles son sus expectativas. Entonces, para eso tienes que conocer a la persona para poder hablarle de sus intereses. Esto sucede mucho. Hay personas que se dedican a hablar sus ideas, a transmitir sus ideas, pero se lo transmiten a gente que no le interesa de lo que le estás hablando. Imagínate que tú tengas una idea de hacer un negocio, por ejemplo, una academia de marketing digital, para seguir con el mismo ejemplo, pero vas a transmitirle esas ideas a personas que no les interesa el marketing digital, que lo que les interesa son hacer negocios de restaurante o negocios que no tienen nada que ver con el marketing digital, ni ven el marketing digital como una prioridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si lo que me dicen no me interesa, me voy a aburrir y me voy a dormir como está este señor, que yo espero que ustedes no estén así, ¿no? Yo espero que ustedes no estén así, porque yo estoy seguro que sí les interesa este tema de la conversación. Ojalá y sea así. Y el número 6, hacerlos sentir importantes, darles lo que ellos quieren. Si tú quieres agradar a otros, tienes que hacerlos sentir importantes y darles lo que ellos quieren. Entonces, estos son 6 técnicas o 6 recomendaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para agradar a los demás. Y de esta manera, agradar a los demás, vamos a ir siendo personas de mayor influencia sobre los demás. Entonces, aquí ya para participar en el chat, de las 6 maneras de agradar a los demás, marque con una X cuál aplicas y con un puntico cuál te falta por mejorar. Entonces, como no estamos en una clase presencial, yo les voy a pedir a ustedes que me pongan ahí en el chat, por favor, me pongan en el chat cuál les gustaría a ustedes mejorar, ¿sí? Hoy, ¿cuál utilizan? Voy a correr. ¿Cuál utilizan y cuál les gustaría mejorar? Interesarse en los demás, sonreír, recordar nombres, animarlos a hablar de ellos mismos, hablarles de sus intereses y hacerlos sentir importantes. Ahí hay números. Me ponen el 1, profesor. A mí me gustaría mejorar el 1. A mí me gustaría mejorar el 2. No, profesor, yo estoy convencido de que tengo que mejorar el número 5, hacer sentir importante a las personas que están a mi alrededor. Bueno, ahí quiero que me pongan en el chat. Rápido, póngame en el chat. Póngame en el chat. ¿Qué es lo que harías para agradarle a los demás? Dice Javier que el 2, el 4 y el 6, sonreír, animarlos a hablar de ellos mismos y hacerlos sentir importantes. Muy bien, Javier. A mí me gusta, Yesenia, vamos a ver qué dice Yesenia. Dice, a mí me gustaría mejorar el 2. Gracias, Yesenia. Sonreír un poco más. Muy bien. Para agradarle a los demás, ¿qué más pudieras hacer? Dice Jorge Luis, me gustaría mejorar el 2, sonreír un poco más. Muy bien, porque recuerden, la importancia de sonreír está en que las personas
van a conectar contigo por que tú los estás haciendo sentir bien, ¿no? Dice Limer Ramírez, a mí me gustaría mejorar el número 2 y el 6, el sonreír y hacerle sentir importantes. Me gustaría mejorar el 4, Yerber, el 1 y el 4, interesarse en los demás y animarlos a hablar de ellos mismos. ¿Cómo recordar el nombre si son varios? Bueno, hay que desarrollar la memoria, profesor, hay que desarrollar la memoria. La mejor manera es, a partir de ahora, lo que hay que hacer es cuando tú guías, tú te relacionas con las personas, trata de hacer ese ejercicio, de recordar el nombre de cada uno, ¿sí? Si son 100, trata de recordar. Yo tenía un profesor que tenía una gran capacidad, porque él estaba para eso, él vivía para eso. Él se sabía el nombre, el grado, el número de cada uno de nosotros de la lista. Era un genio ese hombre, era un físico, era profesor nosotros de física. Bueno, a partir de ahora, profesor, trate de recordar al menos la mayor cantidad, ¿no? No es que va a recordar los 500 o 600 docentes que usted seguramente tiene bajo su mando ahí en la UGEL de Azángaro, pero lo que pueda. Dice Gilbert, el 2, sonreír un poco más, animarlo a hablar de ellos mismos, el 4, el 5. Dice Valeria, me gustaría mejorar el 2 y el 5 y el 6. Sí, claro, hay que mejorar, lo importante es mejorar. Dice Facundo, interesarme por los demás, el número 1. Gracias, Facundo. Bueno, están muy activos. Muchísimas gracias a todos por participar. Dice Claudia, hablarles de sus intereses o preguntarles sobre sus intereses. Me gustaría mejorar el 1. Bravo dice, me gustaría mejorar el 1. Muchísimas gracias, Bravo. Bueno, vamos a estar participando. Eso es lo importante, participar. Recuerden que así es la manera que tenemos para fijar nuestros aprendizajes. Bueno, ya hemos visto la primera herramienta para influir sobre los demás. La primera herramienta es cómo agradarle a los demás. ¿Sí? 6 maneras de agradarle a los demás. Hemos visto aquí. A ver, alguien más por acá escrito. Interesarme por los demás. ¿Cómo hago para mejorar el número 3? Recordar nombres. Bueno, lo que les decía, a partir de ahora traten de hacer este ejercicio. Por ejemplo, si conozco a alguna persona, trato de interiorizar su nombre, de interpretarlo, de grabarlo en mi memoria, ¿no? Eso sería bueno, ¿sí? Si conocen 3 personas igual, 5 personas, 10, 15, 20 o 30 personas, a partir de ahora fíjense en ese detalle. Porque a lo mejor ha pasado desapercibido de que no nos ha importado mucho grabar el nombre de la gente. Pero imagínate que un socio, tú tengas un cliente, tú tienes una empresa que ofrece servicios o productos, tienes a un cliente y tuviste una entrevista con él una vez, ¿sí? Y cuando lo vuelves a ver, le dices, fulano de tal, doctor fulano de tal, o licenciada fulano, o señorita fulana de tal, ¿qué tal? Un gusto volverme a encontrar con usted, ¿no? Pero imagínate que tú le digas, ay, ¿cómo era que usted se llamaba? Porque no recuerdo. Eso, ¿qué va a pensar esa persona, no? Oye, esta no le interesó nada lo que hablamos la primera vez. Qué persona más desconsiderada, ¿no? Bueno, lo importante es que a partir de ahora puedan ustedes tener este elemento en cuenta y lo puedan. La memoria es de entrenamiento, entrenar. La memoria es de entrenamiento, ¿sí? Entrenar su memoria. Yesenia pregunta, ¿cómo hago para animarlos a hablar de ellos mismos? Ah, Yesenia, muy importante, interésate por ellos. Haz las preguntas abiertas. Oye, ¿cómo te va en la cuarentena? No, me va de esta manera. Oye, ¿qué tal te va la relación con tu enamorado? Te van a decir, hacerle preguntas abiertas. ¿Qué es lo que te gustaría mejorar de ti en tu vida? Es decir, interesarte de la manera que hacerle preguntas y después tú escuchar. No tratar de hablar tú, Yesenia, sino que deja a las otras personas que hablen, ¿sí? Y que animarlos a que hablen de ellos mismos porque tú vas a estar dispuesto a escucharle. Le puedes decir así. Dice, me gustaría reforzar la sonrisa. Bueno, este tema de la sonrisa es interesante porque muchas veces nosotros en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, somos personas que no sonríen mucho. Es parte de nuestra personalidad. No, profesor, yo no sonrío mucho. Me encuentro muchos alumnos que me dicen, profesor, yo no sonrío. Sí, bueno, eso tiene que ver con la genética, incluso tiene que ver con la relación con tus padres en la niñez. Hay muchos factores que influyen en que tú seas una persona muy sonriente o no tienes por qué sonreír todo, pero no hay dudas de que cuando tú empiezas a utilizar esta técnica, empiezas a empatizar con los demás. Es igual de lo de recordar nombres. Es a partir de ahora darnos cuenta de que hay situaciones en las que la sonrisa nos puede mejorar la influencia sobre los otros. Si tú sonríes, vas a caer mejor, vas a ser más empático, más agradable, le vas a hacer a la otra persona que le estás transmitiendo felicidad, la emoción de
de la alegría, pero si tú estás serio, con el ceño fruncido, le estás transmitiendo a la otra persona hostilidad. Entonces, la otra persona se va a cerrar, ¿no? Hay que empezar a trabajar con eso. ¿Cómo animar a un grupo de estudiantes? Bueno, yo creo que para animar a un grupo de estudiantes, lo primero que tiene que estar animado es la misma persona, ¿no? El mismo docente, el mismo profesor, tiene que estar animado y transmitir pasión y energía. Porque si el profesor está desanimado, no transmite pasión y energía, los otros lo van a percibir, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Si quieres motivar a un grupo de estudiantes, Javier, tú eres el primero que tiene que estar motivado y transmitirle esa vibra, esa emoción, esa alegría, ese entusiasmo por lo que estás enseñando, si eres un profesor, ¿no? Y ya, otra cosa para motivar a la gente, ayer vi una película extraordinaria para los docentes que están aquí, yo se la sugiero, Más allá de la pizarra, sobre una profesora estadounidense que la mandaron a dar clases a un refugio de personas estas que no tienen dónde vivir, y hay refugios donde ahí los acomodan a como puedan, y entonces ahí la mandaron a dar una clase. Se la sugiero, Más allá de la pizarra, para todos los docentes que están aquí, cómo ella motivó a esos niños con disfunciones, a esos niños con padres alcohólicos, drogadictos. Bueno, vean la película, cómo ella motivó. La mejor manera de motivar a otros es interesarse por sus problemas, y por aquí está, ese es uno de los elementos. Vean esa película, está fabulosa, yo se la sugiero. Dice Claudia, leí un libro que decía, no es bueno hacer cosas para complacer a otros. ¿Cuál sería la diferencia con hacerle sentir importante? Bueno, está muy buena la pregunta de Claudia, muy buena, gracias Claudia. Bueno, no es lo mismo hacerle sentir importante que complacerlos, ¿no? Yo no estoy complaciendo los caprichos de la otra persona, sino la estoy haciendo sentir importante para que se abra. Recuerden que todo lo que estamos hablando aquí es para persuadir e influenciarlos para que estén de acuerdo con mis ideas. ¿Sí? Recuerden eso, todo lo que estamos analizando aquí son herramientas de la persuasión y de la influencia para que ellos voluntariamente hagan lo que yo les diga. Es decir, hacerles sentir importante, pero para que ellos voluntariamente me sigan. ¿Sí? Estas son técnicas del liderazgo, la persuasión y la influencia. ¿Cómo hacer sentir importante a la persona? Me decía Facundo, espero, Claudia, que te haya quedado claro que no estás complaciendo a nadie, lo que estás haciendo es sentir lo importante para influir más sobre esa persona y hacer que te sigan, ¿ya? Y que estén voluntariamente de acuerdo con tus ideas. Y en el caso de Josué Facundo, dice, ¿cómo hacer sentir importante a la persona? Bueno, motivarla, darle ánimo, decirle frases positivas, tocarlo y darle apoyo. No tiene que ser material. Un apoyo, por ejemplo, puede ser espiritual, un apoyo moral, ¿sí? ¿Cómo hacemos sentir importante a una persona? Interesándonos por sus problemas, ¿sí? ¿Cómo puedas escuchando sus problemas? A lo mejor no le podemos resolver sus problemas porque también tú tienes tus propios problemas, pero por lo menos hay un interés de tu parte, ¿no? Bueno, aquí 6 maneras de agradar a los demás. Muchas gracias a todos los que están participando. Me alegra muchísimo que estemos bien activos por el chat. Recuerden que al final vamos a abrir la pantalla para conocernos todos así virtualmente, porque la mayoría de ustedes yo lo conozco, pero no a todos, y además también para que se vean. Ahora, recuerden que la otra herramienta era superando el conflicto. La primera, agradar a los demás. La segunda, superando el conflicto. Ahora vamos a ver 4 formas para superar el conflicto. Y yo quiero que sean sinceros conmigo. ¿Quién ha tenido algún conflicto en esta cuarentena? ¿Quién ha tenido algún conflicto en esta cuarentena? Que me ponga yo. Yo he tenido, profesor, yo sí. El profesor también ha tenido conflicto. Que me ponga yo. ¿Quién ha tenido algún conflicto en esta cuarentena que ya llevamos? ¿Cuántos días llevamos? Como tengo anotado aquí en mi pizarra. Como más de 25, 26 días. ¿Quién ha tenido algún conflicto en esta cuarentena? Me ponga yo. Ahí Claudia subió la yo, 25 conflictos. No. 25. Yo pensé, no, 25 días. Yesenia dice, yo 25. Yo pensaba que había tenido 25 conflictos. No es que llevamos 25 días, Yesenia. Gracias. Dice Lucy, yo sí he tenido conflicto. Rocío, yo sí he tenido conflicto. Valeria, yo también. Bueno, ¿quién más ha tenido conflicto? Yo, profe. Javier también ha tenido conflicto. Bueno, lo cierto es que en esta cuarentena todos hemos tenido algún conflicto con alguna pareja, algún familiar, algún amigo testarudo que quiere salir en el toque de queda. Casi todos, dice casi todos hemos tenido conflictos. Bueno, ahora, ¿cómo superar esos conflictos? Vamos a ver 4 formas que le puse aquí para superar
el conflicto. Dice, pero recuerden que no es desde la psicología, ni mucho menos. Es desde la comunicación y la persuasión, que es mi especialidad. Mi especialidad no es la psicología. Jamás decir estás equivocado a la otra persona, ¿sí? Porque eso lo que va es a echarle más fuego al conflicto, ¿sí? Va a traer más hostilidad. Si tú utilizas estás equivocado, estás en un error, tú siempre estás con las mismas palabras, los mismos errores, estás equivocado, ¿sí? Debes otorgar el beneficio de la duda, jamás ser categórico, extremista, ¿bien? Por ejemplo, puedes decirle, quizás estás en un error, ¿no? No le estás diciendo, estás en un error, de frente, ¿no? Quizás estás en un error, ¿no? O puede ser que estés equivocado. ¿Estás qué? Otorgando el beneficio de la duda, no estás siendo tan directo y para no agravar, recuerden que no debemos agravar el conflicto, sino superar el conflicto. Ese es el objetivo de un líder que quiere persuadir y tener más influencia sobre el resto. No es agravar los conflictos, sino superar el conflicto. Entonces, si tú quieres superar el conflicto, no le puedes decir a una persona, estás en un error, estás equivocado. No, quizás, quién sabe, a lo mejor puede ser otorgarle el beneficio de la duda, ¿no? Y no es que estés siendo medias tintas, es que tú quieres superar el conflicto, no tener un mayor conflicto. ¿Bien? Eso es lo primero. Lo segundo, al equivocarse, admitirlo. Ayer, por ejemplo, en la entrevista, Jordano nos decía esto, ¿no? Cómo el líder tiene que admitir que está en un error, autoinculparse rápido y enfáticamente si tú reconoces que estás en un error, ¿sí? Si te has equivocado. Esto no te va a hacer más débil. Al contrario, si tú reconoces que estás en un error y que estás equivocado y lo admites rápidamente, vas a lograr mayor influencia sobre el otro, porque sabe la otra persona que tú has hecho un análisis, una introspección, has reflexionado y has admitido tu error. Por lo tanto, eso también lo hace a él bajar los niveles de agresividad, porque recuerden que no queremos incrementar el conflicto, sino superar el conflicto y seguir adelante a través de nuestros niveles de persuasión e influencia. Y cuando uno reconoce su fragilidad, reconoce que se equivoca, esto también le va a ayudar a reconocer el error, pedir disculpas, trabajar por fortalecer la relación. Es un consejo que nos deja David por aquí. Muchísimas gracias, David, por participar. Muy buen consejo. Reconocer el error, pedir disculpas y trabajar para fortalecer la relación. Es al equivocarse, admitirlo. ¿Bien? Esto va a hacer que superemos el conflicto. Número 3, conseguir que el otro diga sí. Si recuerden que no queremos que el conflicto se agrave, sino superar el conflicto, buscar los puntos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo en este debate o en esta discusión? Que no es lo mismo discusión que debate, pero bueno, eso sería otro tema para otro día. ¿En qué estamos de acuerdo en este debate o en esta discusión? ¿Y en qué no estamos de acuerdo? Bueno, en lo que estamos de acuerdo, llegar a un acuerdo, llegar a acciones sobre lo que estamos de acuerdo. Y lo que no estamos de acuerdo, bueno, lo dejamos para otra oportunidad. Enfocarnos más en las cosas que estamos de acuerdo, en los puntos que estamos de acuerdo y dejar lo que no estamos de acuerdo. Es decir, buscar los puntos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo después se analiza. Porque muchas veces hay más elementos en los que estamos de acuerdo y no solamente nos enfocamos en eso, sino nos enfocamos más en lo que no estamos de acuerdo, es decir, en las contradicciones. Y número 4, apelar a los motivos más nobles. Todos creemos que somos buenos. Entonces, si tu esposa cree que es buena y tú también, si tu socio cree que es bueno y tú también, entonces hay que apelar a la parte humana de nosotros, ¿no? Que lo importante es que si tenemos una relación, ya sea amorosa, de trabajo, de negocios, de amistad, la relación que sea, amical, lo que sea, lo importante es que cada uno de nosotros saque lo mejor de nosotros, ¿sí? Entonces tú tienes que apelar precisamente a lo mejor de la persona con la que estás teniendo la relación, ¿no? O teniendo el conflicto. Apela a lo mejor, al factor humano, como dice Javier Sánchez aquí. Muy bien, Javier. Gracias, Javier. Al factor humano, apelar a los motivos más nobles, al factor humano, apelar a que esa persona con la que tú tienes una relación, que ahora se ha vuelto conflictiva,
esta persona sabe perdonar, esta persona no guarda rencor, esta persona es una persona con nobles sentimientos. Entonces, a ese factor humano tenemos que apelar. Entonces, aquí hemos tenido 4 elementos para superar el conflicto, ¿sí? O 4 formas para superar el conflicto. De las 4 formas de superar el conflicto, ¿con cuál te sientes más identificado? ¿Sí? ¿Cuál es la que más tú haces cuando estás en conflicto, por ejemplo, y quieres superar ese conflicto? Díganme ahí, escríbanme en el chat. ¿Cuál es la que más tú utilizas de estas 4 formas para superar el conflicto? Jamás decir estás equivocado, al equivocarse lo admites, consigues que la otra persona diga que sí y apelas a los motivos más nobles. Dice Rocío que la 2, dice que admite que está equivocado. Rocío es una persona que admite, conoce sus errores, ¿no? Sus debilidades. Cintia, la 3, conseguir que la otra persona diga sí. Muy bien, Cintia. Brigitte Ramírez dice que la 4, apelar a los motivos más nobles. Muy bien. Bravo dice que al equivocarse lo admite. Gracias, Bravo. Felicidades. Apelar a los motivos más nobles, a la parte del factor humano, como decían por ahí. Héctor, a la 2, admite que está equivocado y lo reconoce rápidamente. Muy bien, Bravo. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Recuerden, 4 formas para superar el conflicto. Jamás decir que estás equivocado o equivocada. Al equivocarse, admitirlo. Conseguir que el otro diga sí. Apelar a los motivos más nobles. Copien aquí o escríbanme aquí en el chat cuál, el número, el 1, el 2, el 3 o el 4 utilizas más en tus relaciones para superar el conflicto. Me dice por aquí Gilbert que el 4, Claudia también el 4, Javier el 2, Jorge Luis el 2, dice que al equivocarse lo admiten. Muy bien, eso nos hace personas más influyentes sobre el resto. Si tú quieres ser una persona que influye más sobre la otra, sobre el resto, no eres de aquellos que, Lucy dice que el 2 y el 3. Muchísimas gracias, Lucy. Josué que 4, el ser noble. Miren qué interesante se pone esto. Superar el conflicto es una herramienta de persuasión e influencia. Agravar el conflicto no te hace más influyente, ni te hace un líder, ni te hace una persona que persuade a los demás. Es superando el conflicto. No es teniendo conflicto con todo el mundo, ni agravando los conflictos que vas a ser una mejor persona, un mejor líder, un mejor padre de familia, un mejor empresario, un mejor cristiano, un mejor lo que seas. No es agravando el conflicto que vas a influir sobre los demás, ni vas a liderar nada. Es superando el conflicto. Y aquí, bueno, hay muchos elementos para superar el conflicto, pero yo le he puesto 4 que podemos hacer desde la... Dice Oscar, yo aplico el 4, apelar a los motivos más nobles. Muy bien. Y Josué también aplica los motivos más nobles. Claudia también. Lucy, al equivocarse lo admite y consigue que el otro día sí. Muy bien, Lucy. Gilbert, el 4. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están participando. Me alegra mucho que estén ahí bien activos, bien activos. Vamos a pasar a la otra herramienta de la influencia. Corregir comportamientos. Corrigiendo comportamientos. ¿Bien? Ya hemos visto 2. Agradar a los demás, formas para agradar a los demás, formas para superar el conflicto, y ahora vamos a ver corrigiendo comportamientos. ¿Qué hace un líder, una persona que quiere tener mayor influencia sobre su entorno? ¿Qué hace un líder? Vamos a ver. Corrige comportamiento. ¿Cómo lo hacemos? Dice, empezar con un elogio y con aprecio. Suavizar el impacto reforzando lo positivo. Imaginen que tú estás en una situación como estamos ahora de cuarentena y estamos todo el tiempo aquí en la casa con nuestra familia y empiezas a agredir al otro. Empiezas con una mala forma con el otro, empiezas a decirle lo tonto que es, oye, te equivocaste, oye, pero qué mal cocinas, oye, pero no has lavado los platos, oye, es decir, o qué tonto eres, o imbécil, apaga el televisor. Es decir, estás ya creando influencia sobre la otra persona o persuadir a la otra persona. Ya no estás desde el principio, en vez de suavizar el impacto, reforzando lo positivo, lo que estás haciendo es tener mayor agravio sobre la persona. Entonces, lo primero, para corregir los comportamientos de una persona que se equivoca, que desde tu punto de vista está cometiendo un error y tú quieres corregir ese comportamiento, ya sea tu hijo, ya sea tu esposa, ya sea un alumno, lo que sea, empezar con un elogio y aprecio. Eso suaviza el impacto y refuerza lo positivo. Vamos a suponer que tu hijo, estamos en cuarentena, y tu hijo dejó el baño desorganizado.
fue a bañarse, es un adolescente, tiene 12, 13 años y ha dejado el baño hecho un chiquero ahí, el baño está terrible, tu hijo, te dan ganas de cogerlo por el cuello porque ese baño está terrible, todo regado, lleno de aguas. Bueno, ¿y qué haces? Cochino, ve, limpia el baño, no sé, lo agredes, a lo mejor le dices algo que lo enoja, lo maltratas verbalmente, entonces no vas a corregir ningún comportamiento de esa manera. Entonces, primero, comenzar con un elogio y aprecio. Se me ocurre que le digas, Juan, lo bien que hiciste la tarea o los deberes ayer en las clases virtuales, pero fíjate, Juan, ahora eres un desorden en el baño. Sí, comencé con un elogio. Lo elogié, lo bien que le fue con sus deberes en el colegio, la clase virtual que hizo, qué bueno que aprendió muchísimo y estaba muy entusiasmado con la clase virtual, pero sin embargo ahora en el baño tiene un comportamiento detestable, ¿no? Entonces comienzo primero con lo más suave, con un elogio, con un aprecio y después le hago el requerimiento necesario, ¿no? Suavizar el impacto, reforzando lo positivo. Oye, Juan, lo buen alumno que eres, sin embargo, en el baño te estás comportando como una bestia. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Estoy poniendo ejemplos para que ustedes lo digieran mejor. Cada uno seguramente lo va a interpretar a su manera. Entonces, lo primero es empezar con un elogio y aprecio. Lo segundo, llamar la atención indirectamente. Y aquí yo puse un ejemplo, ¿sí? Estamos realmente orgullosos de ti por haber mejorado las notas de este mes. Pero si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. ¿Bien? No estamos orgullosos, ¿sí? Llamar la atención indirectamente. Estamos realmente orgullosos de ti por haber mejorado tus notas este mes, pero si te hubieras esforzado más en matemática, los resultados habían sido mejores todavía, por eso no nos sentimos orgullosos por tus resultados en álgebra. ¿Eh? Pero primero le estás diciendo que estás orgulloso, pero le estás invitando a que se esfuerce un poco más, le estás llamando la atención, ¿cómo? Indirectamente. Entonces, lo primero es a empezar con algo. Recuerden que en esta etapa estamos corrigiendo comportamientos para ser personas más influyentes, corrigiendo comportamientos. Lo primero es suavizar el impacto, empezar con algo, algún elogio, algún aprecio. Lo segundo, llamar la atención indirectamente sobre lo que tú quieres que esa persona mejore. ¿Sí? Lo tercero, a ver, sí. Miren aquí el ejemplo. Estamos realmente orgullosos de ti por haber mejorado tus notas este mes, pero si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. No estamos orgullosos. Le responden los padres a este niño que quieren llamar la atención de él. Ahora, ¿cómo sería un ejemplo positivo? Estamos realmente orgullosos de ti por haber mejorado las notas de este mes. Y si sigues esforzándote, podrás subir las notas de álgebra al nivel de los demás. Sí estamos orgullosos. Ahora sí, aquí está el ejemplo negativo y está el ejemplo positivo. ¿Cómo llamar la atención indirectamente? Si sigues esforzándote, podrás subir las notas de álgebra al nivel de los demás. Sí estamos orgullosos. Es decir, llamar la atención indirectamente. El número 3, hablar primero de nuestros errores. También me equivoco. Es decir, si tú quieres corregir los comportamientos de los demás, la mejor manera es no pensar que tú eres el perfecto o no hacerle ver a las personas que tú no te equivocas, que tú eres un iluminado, que tú eres el perfecto. No. Primero le hablas de que tu experiencia, que tú te has equivocado, que tú también puedes cometer esos errores y después entonces ayudas a esa persona que se dé cuenta también de los errores que él está cometiendo. Por ejemplo, vamos a seguir sobre el ejemplo del baño. Juan, mi niño, yo también a veces dejo el baño un poco sucio, pero lo limpio rápido cuando me doy cuenta. ¿Por qué tú no haces lo mismo? Bien, ¿qué le estás diciendo a tu hijo? Que tú también a veces reconoces que dejas el baño un poco sucio, ¿no? Y lleno de agua, pero rápidamente tú lo limpias cuando te das cuenta, ¿no? Para ayudar a tu mamá en los quehaceres del hogar. ¿Por qué no haces también lo mismo, Juan? ¿No? Es decir, hablas primero de tus errores y de esta manera corriges más fácilmente los comportamientos de tus hijos, por ejemplo, en el caso que estamos hablando. Y el número 4, atribuir una reputación, proceder como si fuera una fortaleza. Es decir, hablar
Primero, de las fortalezas de la persona con la que tú quieres corregir su comportamiento. Por ejemplo, dice, Juan, tú eres muy bueno en jugando pelota. ¿Eh? Eso todo el mundo lo sabe. Juan es el mejor pelotero de su aula. Sin embargo, no eres tan bueno cuando te bañas, dejas mucho reguero en el baño, un ejemplo, ¿no? Procedes como si fuera una fortaleza. Tú también puedes convertir eso en una fortaleza. O, por ejemplo, decirle a Juan, Juan, tú eres muy bueno, todo el mundo en tu colegio sabe que eres muy bueno en la pelota. Y así también vas a poder ser bueno o mejor todavía en matemáticas, ¿no? Recuerden que estamos corrigiendo comportamientos y puede ser que Juan no tenga una buena actitud frente a las matemáticas, no le gusten las matemáticas, entonces tú quieres que corrija ese comportamiento. Bueno, aquí son 4 formas de cómo podemos corregir los comportamientos. De estas 4 formas o maneras de corregir comportamientos, ¿cuál te gustaría aplicar? Habrán muchas más. Estoy convencido de que si empezamos a hablar un poco más ampliamente sobre la persuasión y la influencia, ustedes van a poder encontrar muchas formas de cómo corregir los comportamientos de los demás para lograr mayor influencia sobre ellos. Entonces, de estas 4 formas de corregir comportamientos, ¿cuál te gustaría aplicar en tus relaciones? ¿Cuál te gustaría aplicar con tu entorno? Con tus compañeros, con tus familiares? ¿Cuál te gustaría aplicar más? A lo mejor lo has hecho, a lo mejor no lo has hecho. Pónganme por ahí. Empezar con elogio y aprecio. Ahora no es número, ahora me escriben. Empezar con elogio y aprecio, hablar primero de nuestros errores, llamar la atención indirectamente o atribuir una reputación. Espero hayan comprendido. Dice Javier el 1. Javier no quiere escribir mucho. Javier, tienes que escribir, Javier, para estar ahí pendiente de la transmisión. Dice, hablar primero de nuestros errores. Rocío dice que eso lo va a aplicar un poco más en su vida para corregir los comportamientos de las demás personas. Hablar primero de sus errores. Muy bien. Gilbert, hablar de mis propios errores. Bien, Gilbert, gracias. Empezar con un elogio, Javier, empezar con un elogio. Ahí, gracias, Javier. Ahora sí, hablar primero de mis errores, dice Gilbert Vargas. Yesenia dice, hablar primero de nuestros errores. También me equivoco, está bien eso, está bien. Héctor, llamar la atención indirectamente sin lastimar. Muy bien, Héctor, gracias. Dice, bravo, hablar primero de mis errores. A ver, ¿quién más? ¿Hay cuántas personas tenemos en el 20? Vamos a interactuar. Me gustaría aplicar hablar primero de mis errores. Gracias, Ruth. Empezar con un elogio y aprecio es una buena estrategia. Siempre empezar con algo positivo, ¿no? Para después corregir lo que queremos corregir. Hablar primero de nuestros errores es otra buena estrategia que podemos aplicar para influir más. Llamar la atención indirectamente, como decía Héctor por ahí, sin lastimar a nadie. Atribuir una reputación, es decir, hablar el primero de su fortaleza para después entrar en su debilidad. Muy bien, como ha dicho Lucy. Empezar con elogio y aprecio. Gracias, Valeria. Facundo, empezar con elogio y aprecio. Empezar, Claudia, con elogio y aprecio. Muchísimas gracias a todos, que yo sé que están ahí bien activos, eso me gusta. Que estemos ahí. Recuerden que al final vamos a abrir la pantalla para hacer preguntas, consultas, sugerencias, críticas, todo lo que quieran ahí. Abrimos la pantalla y todos encendemos nuestras cámaras. Dice, hablar primero de mis errores. Gracias, Oscar. Oscar está muy activo hoy. Ayer parece que no pudo entrar a la entrevista, pero hoy está muy activo. Empezar con elogio y aprecio, dice Verónica. Gracias, Verónica. Gracias a todos. Gracias a todos. Sé que están ahí muy atentos a nuestra transmisión. Bueno, hemos visto ya las 3 herramientas. ¿Sí? ¿Recuerdan que eran 3? Las 3 herramientas de influencia. ¿Cómo influir más en las personas? Y recuerden que siempre todos los gurús del liderazgo dicen, liderazgo es influencia. Bueno, ¿tú quieres influir más? Aquí hay 3. Agradar a los demás, superar el conflicto y corregir comportamientos. Espero que con estas 3 herramientas que hemos explicado, algunas de sus formas, algunas de las técnicas, cómo mejorarlas, logremos mayor influencia sobre el resto de las personas que están a nuestro alrededor, porque el objetivo es influir en los demás a través de una buena persuasión para que nuestras ideas triunfen y lograr que voluntariamente más personas nos sigan, ¿no? Interesante. Entonces, sean sinceros, tenemos 1, 2, 3, agradar a los demás, superar el conflicto y corregir comportamientos. Ustedes, ¿cuáles de estas 3 herramientas creen que sirve más a una persona? Agradar a los demás, superar el conflicto, corregir comportamientos. Son 3 herramientas. Claro, si ponemos en práctica las 3, vamos a lograr mayor influencia. Pero ¿cuál de estas 3 ustedes creen que nos sirve más para nuestra vida hoy en cuarentena? ¿Sí? Llevemos a lo que estamos viviendo hoy, en cuarentena, en exclusión social, aislamiento social, no es lo mismo. Aislamiento social en tiempos de COVID-19.
¿Cuál de estas tres herramientas de influencia nos sirve más desde su punto de vista? ¿La 1, la 2 o la 3? Ahora sí pueden poner el número. La 1, la 2 o la 3. La 1, la 2 o la 3. Dice Rocío, agradar a los demás. La número 1. Dice Yesenia, la 2, superar el conflicto. Muy bien. Dice Yesenia, la 2, corregir comportamiento. Hay muchos desviados por ahí que están teniendo un comportamiento erróneo. El 1 y la 2, dice Lucy, superar los conflictos, corregir comportamientos. Verónica dice que la 3, corregir comportamientos. Muy bien. Claudia dice que la 1, agradar a los demás. Superar el conflicto, corregir comportamientos. La 3, Valeria dice que corregir comportamientos. Muy bien, Valeria. De estas tres herramientas de influencia, ¿cuál nos sirve más en tiempos de cuarentena? ¿Qué ustedes creen? Dice Javier que la 2, superar el conflicto. Muy bien, porque no hay duda que en estos tiempos de cuarentena surgen muchos conflictos. Rescatar las buenas acciones de las personas, dice David. Muy bien, gracias David. Dice Ruth, la 1 y la 2, agradar a los demás y superar el conflicto. ¿Quién más? ¿Quién más participa? Ya hemos visto tres herramientas de influencia. ¿Cuál de estas tres nos ayuda más en tiempos de cuarentena? Dice que, bravo, la 2, superar el conflicto. Yo creo que sí, la 2 por ahí puede ser que en estos tiempos que estamos viviendo, nos ayude un poco más. La 2, la 3, dice corregir comportamientos. También un líder en estos tiempos tiene que corregir comportamientos. Bueno, yo creo que gana entre la 2 y la 3. Están ganando entre la 2 y la 3. Gilbert dice, la 2, profe, yo creo que la 2, superar el conflicto, por eso es el tema de hoy, influencia y persuasión para superar conflictos. Yo creo que por eso es que hemos tratado este tema. Yo creo que la 2 es la que más punto tiene, ¿no? Vamos a ver por aquí, estoy revisando, superar conflictos, corregir. Yo creo que la 2, agradar a los demás, superar el conflicto, la primera, David, hablar primero de mis errores. Bueno, ya ahí, yo creo que la 2 está al frente, ¿no? Yo creo que la 2 está al frente, la 1 y la 2, la 3, la 1, la 3, la 2, rescatar a la 2, la 1. Bueno, está yo creo que entre la 2 y la 3, ¿no? Pero me parece que Josué dice agradar a los demás. Bueno, cada uno va a adaptar estas herramientas de influencia. Lo bueno es desarrollar las tres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Lo bueno es desarrollar las tres, pero yo estoy seguro que cada uno va a adaptar estas herramientas a la situación en la que está viviendo, porque a lo mejor hay personas que ahora mismo no están teniendo ningún conflicto, están muy bien, equilibrados emocionalmente, no tienen ningún tipo de problema, y la 2 en este tiempo no les hace falta mucho, pero a lo mejor en otro momento sí te va a hacer falta. O a lo mejor eres un líder ahí en tu hogar y estás corrigiendo los comportamientos de las personas que te rodean, tu familia, y entonces te va a hacer falta la 3 o estás desarrollando más la herramienta número 3. Lo cierto es que son tres herramientas que nos hace falta en cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia nos ayuda para lograr mayor influencia sobre los demás. Miren, todo esto que yo les he compartido hoy, por supuesto no lo inventé yo porque yo no soy el gran gurú, ni mucho menos. Hay muchos profesores, expositores, coach, conferencistas que se hacen los gurús. Yo no soy gurú en nada de eso. Yo lo que soy una persona que me preparo, tengo mis propias experiencias y estudio y lo pongo en práctica en mi vida. Todo esto que yo le he compartido está en este libro, Técnicas Universales de Persuasión, de Robert Cialdini. Yo se lo recomiendo. Robert Cialdini es uno de los mayores referentes de la persuasión. Aquí tengo un video, pero no quiero compartirles el video porque la verdad que no sé si se va a ver bien. Y entonces estoy un poco, bueno, espero que ustedes busquen bibliografía de él en internet, vean su libro también, vean videos en YouTube. Hay varios videos. Comparta, profesor, dice David. Para agradar a los demás se evita el conflicto, ¿verdad? Claro, Claudia, claro. Cuando tú empiezas a agradar a los demás, tienes mayor influencia sobre ellos. Los 6 elementos más importantes de la persuasión para que lo puedan aplicar. Reciprocidad, consistencia, validación social, agrado, autoridad y escasez. Cada vez que ustedes se comuniquen, hagan sus ventas, tengan en cuenta la reciprocidad. De eso hablaba Cialdini en su video. La consistencia que deben tener, la validación social. Si hay más personas que reconocen el valor que tiene tu producto, tu servicio, esto es validación. El agrado, la autoridad que tengas, que hayas logrado alcanzar. Y la escasez. Bueno, la escasez también hace persuadir más a las personas de que deben comprar. Estos son sobre todo técnicas que se aplican al marketing y las ventas. Miren aquí, esto se pone importante porque no es lo mismo persuadir que convencer. No es lo mismo persuadir que convencer. No sé por qué no veo mi pantalla. Espero que me vean a mí, ¿sí? Y que estén viendo también la pantalla. ¿Sí o no? Sí, sí se ve. Muy bien. Dice, persuadir no es lo mismo que convencer. A veces cometemos ese error. Y aquí yo les pongo la diferencia. Según la RAE,
la Real Academia de la Lengua, persuadir es inducir, mover, obligar a alguien con razones o creer o hacer algo, a creer o hacer algo. Convencer es incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. ¿Sí? Vamos a seguir viendo las diferencias. Vamos a seguir viendo la diferencia. Esto se pone importante. Aquí hay dos conceptos interesantes. Persuadir no es lo mismo que convencer. Dice, convencer a alguien significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión usando argumentos lógicos, el raciocinio, la lógica, mientras que la persuasión se basa en aspectos emocionales. Y ahí estamos viendo la primera diferencia. Convencer va más a lo lógico, a lo abstracto, a los conceptos, al raciocinio, a los pensamientos. Persuasión va más allá, a la emoción. ¿Sí? Y ahí está la primera diferencia. No es lo mismo convencer que persuadir. Vamos a seguir a Lucy. Dice, claves para convencer. Si decíamos que convencer es más al pensamiento, al raciocinio, al aspecto lógico, ¿sí? Hay que ser correcto y educado en el trato con nosotros. Hay que procurar siempre no mentir, destacar entre tus argumentos los aspectos positivos y el uso de la comunicación no verbal, es decir, tus movimientos, tus ademanes, tu sonrisa, tu mirada, todo eso te ayuda a convencer a los demás. Recuerden que para convencer a los demás utilizamos argumentos lógicos, ¿sí? Argumentos que van más allá al pensamiento, al raciocinio. Sin embargo, persuadir es otra cosa. Para persuadir tenemos que dirigirnos al corazón de la otra persona, utilizar la inteligencia emocional. Miren cómo utilizamos las emociones. Bueno, el misterio, el miedo, el suspenso son también técnicas de persuasión porque invocan los sentimientos, crean curiosidad y atraen la atención de quienes nos escuchan. Las palabras y la comunicación deben ser más intensas. Es decir, que si tú quieres persuadir, entonces tienes que ponerle más pasión, más energía, más entusiasmo para lograr que la gente se conecte con tus emociones y conectar con las emociones de las personas que te están escuchando que tú quieres persuadir. Entonces, el raciocinio va más allá, ya lo saben, al pensamiento lógico, analítico. Eso es convencer. Persuadir va más allá al aspecto emocional, hablarle al corazón a la persona. ¿Bien? Ahí están las diferencias. Miren este estudio, qué interesante. Bueno, ¿qué tiempo ya estamos ya de transmisión? Empezamos a las 11, ya son casi la 1, mi madre, como se va el tiempo, ya vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando. Sí, se ve, según Daniel Gómez, 0% del cerebro es emocional. Bueno, gracias Javier por tus aportes. Dice, un estudio dividió, vamos a cerrar con este estudio, vamos a cerrar ya con este estudio. Un estudio dividió a 88 usuarios en 3 grupos para ver cuál de entre los 3 discursos sonaba más efectivo o causaba mayores impactos. Fíjense qué interesante. Pusieron a tres grupos, 88 usuarios, lo dividieron en 3 grupos, ¿ya? Y pusieron a 3 personas a transmitirles un discurso, una comunicación a esas personas, el 90%. Claro, Javier, gracias por tu aporte. Y fíjense lo que sucedió. El discurso era idéntico, era el mismo discurso, las mismas palabras, la misma estructura. La única diferencia entre los discursos era que uno de ellos contenía la palabra maldito al comienzo de la frase. Y el resultado fue que el que contenía esta palabra más fuerte fue el más efectivo para persuadir. Este estudio viene a reforzar lo que estamos hablando. No es lo mismo convencer que persuadir. Entonces, en un mismo discurso, una palabra que existía en los 3 discursos, pero esta estaba al comienzo de la frase y la entonación que utilizó la persona fue diferente, entonces causó la diferencia a los demás, a las personas que lo estaban escuchando. Este fue el que más impacto trajo sobre ellos. La manera de persuadir fue más efectivo para persuadir a la hora de utilizar la misma palabra. Es decir, volvemos a reiterar, persuasión tiene que ver más con las emociones y convencer tiene que ver más con el raciocinio, con la lógica. Vamos a ver un ejemplo de convencer y persuadir. Dice, convencer. Yo quiero convencer a alguien
de la importancia de la lectura, convencer. Dice, si no lees los periódicos, no podrás informarte de los acontecimientos actuales. Si no lees los periódicos, no podrás informarte de los acontecimientos actuales. ¿Sí? Le intentamos convencer con argumentos dirigidos a la cabeza. Leer los periódicos es estar informado. ¿Ya? Esto es convencer. Oye, si no lees los periódicos, no podrás informarte de los acontecimientos actuales. A la lógica, al raciocinio. Ahora, persuadir. Si no lees los periódicos, no tendrás tema de conversación con nadie. Eso baja a las emociones. Le intentamos persuadir con argumentos que buscan los sentimientos. No leer los periódicos generará rechazo y soledad. ¿Sí? Esas son las emociones, rechazo y soledad. Entonces, si yo logro, a través de mi comunicación, transmitir que la otra persona tenga en cuenta las emociones, entonces, ¿qué sucede? Va a tener un comportamiento diferente, se va a interesar por leer más. Es decir, no es lo mismo convencer que persuadir. Y vamos a terminar con esta historia, pero antes quiero responder, dice, ¿en la cuarentena se debe persuadir o convencer? Bueno, para responderle a Héctor, desde mi punto de vista, depende en la situación en la que se encuentre el comunicador. ¿Sí? Lo cierto es que debemos utilizar los dos, convencer y persuadir. Si tú logras convencer con argumentos lógicos al raciocinio y además utilizar elementos de la persuasión, entonces vamos a poder ser comunicadores más integrales, porque no solamente estás utilizando el convencimiento solo con el raciocinio y la lógica, sino que también estás utilizando la parte de la persuasión. Yo creo que sería bueno poner los dos en práctica, convencer y persuadir. Es decir, hacer un mixto en cualquier situación en la que te encuentres, transmitir información lógica, ¿sí? Que vaya a los pensamientos, al raciocinio. Y bueno, si logras ya convencer a la persona para que cambie el comportamiento solamente a través de convencer, perfecto. Pero si no logras eso, también tienes que ir a la parte emocional y entonces pasas a persuadir a través de las emociones, como veíamos en el ejemplo. ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo! La persuasión es más efectiva, dice David. Claro, la persuasión es más efectiva, pero recuerda que también hay gente que es más racional, hay gente que son más abstractas. Eso también tiene que ver con los hemisferios cerebrales, que en algún otro momento podemos conversar un poco más de esto, ¿no? Hay gente que tiene más desarrollado el hemisferio izquierdo del cerebro, por lo tanto es más lógico, más matemático, más abstracto, ¿sí? Hay otros que tienen más desarrollado el cerebro derecho, el hemisferio derecho es más emocional, más artístico, más musical. Bueno, de eso podemos hablar en otra ocasión. Pero ¿qué sucede? Lo que quiero es que se lleven lo siguiente. Si bien no es lo mismo convencer que persuadir, podemos utilizar las dos herramientas, convencer y persuadir. Convencer a lo lógico, a lo raciocinio, y persuadir utilizando las emociones. ¿Sí? Si persuades es más empático, claro, está bien eso también, claro, claro, si persuades vas más a las emociones, te interesas más por la persona, tratas de ir a lo que siente. Sin embargo, el que persuade trata de ir más a qué? Al pensamiento, es menos empático, hace menos empatía con la otra persona. Muy buena apreciación de Javier. Bueno, el engaño de las palabras. El engaño de las palabras. Vamos a cerrar con esta historia, ¿les parece? Bueno, quiero que me pongan por aquí en el chat. En el chat. ¿Qué ustedes creen? La pregunta es, ya hemos visto qué es persuadir y qué es convencer como elementos para influir más. ¿Sí? Elementos para influir más. ¿Qué es persuadir y qué es convencer? ¿Ya? Bien, ya hemos visto esos dos elementos, persuadir y convencer. Ahora, en las relaciones interpersonales, ¿qué hacemos? ¿Persuadimos o convencemos? Yo les dije que en todas las situaciones debemos utilizar más los dos, Pero ¿qué sucede en las relaciones interpersonales? ¿Debemos convencer o debemos persuadir? Pónganmelo ahí en el chat. Convencer o persuadir en las relaciones interpersonales, convencer o persuadir. Recuerden, interpersonales, uno a uno, convencer o persuadir. ¿Qué ustedes creen? Dice Verónica que persuadir, Gilbert persuadir, Javier convencer, persuadir, Gilbert persuadir. Gilbert había levantado la mano. Gilbert, ahora vamos a abrir la sala para todos, ahí participa Gilbert, sin problema participas. ¿Sí? Convencer o persuadir.
En las relaciones interpersonales, persuadir, Ruth persuadir, Claudia persuadir, Valeria convencer, persuadir, Yesenia convencer, persuadir, yo creo que hay más personas que prefieren persuadir, ¿no? Hay más personas que prefieren persuadir. Ahora bien, les voy a dar mi valoración y después vamos a la historia. En las relaciones interpersonales depende el estilo comunicativo que tú adoptes, ¿sí? Depende de tu personalidad también, depende de cómo tú hayas utilizado tu manera de comunicarte, ¿sí? Hay personas que tienen un estilo más lógico, más racional y han establecido sus relaciones interpersonales desde la lógica. ¿Por qué? Porque las otras personas le entienden desde la lógica. Puede ser que tu esposo es más lógico, es más matemático, es más abstracto, es una persona más racional, por llamarlo de alguna manera. Y tú te ha ido muy bien convenciéndolo. O puede ser que no, que tu esposa o tu esposo es más emocional, es una persona que es más a los sentimientos. Entonces, tu estilo, el que has aplicado para relacionarte, por ejemplo, con el caso de tus relaciones de pareja, es más persuasiva, ¿ya? Y así cuando nos comunicamos con nuestros hijos, y así cuando nos comunicamos con nuestros familiares, ¿bien? Cada uno elige un estilo, un estilo. Ahora, lo que quiero transmitirles es lo siguiente, que cada uno de nosotros a la hora de comunicarse va a utilizar ambos estilos, convencer y persuadir, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tú, si quieres influir más, quieres que las personas te sigan voluntariamente, quieres hacer que tus ideas triunfen, que eso es lo que veíamos al principio, tienes que hacerte un comunicador más integral. Que tú sepas en el momento que vas a convencer y sepas en el momento que vas a ¿qué? A persuadir. Sí, tú mismo utilizas los dos según la situación comunicativa en la que te encuentres. Y si logras eso, vas a ser un mejor líder, un mejor comunicador. Utilizar, convencer y persuadir, utilizar las dos según en la situación comunicativa en la que te encuentres. Dice Jorge Luis, profe, felicidades por el webinar, estuvo muy bueno, recordé mucho de sus enseñanzas, me estoy retirando ya que tengo clase virtual en la universidad. Gracias, Jorge Luis, gracias, que te vaya muy bien, muchas felicidades y bueno, gracias por estar el tiempo que has estado. Vamos, Gilbert levantó la mano, Gilbert. A ver, Gilbert levantó la mano, vamos a ver qué quiere Gilbert. Gilbert, te propongo hacer la historia y después de la historia, Gilbert, ahí te doy pase, ¿sí? Vamos a la historia. Dice, el engaño de las palabras, para ya cerrar. Ya vamos a cerrar con esta historia. Dice, este es un cuento de la antología de cuentos de la India y el Tíbet, de una recopilación de Ramiro Calle. No es mío el cuento, me gustó y lo puse ahí. Dice que se habían reunido para debatir metafísicamente un monje tibetano y un eremita hindú. Aquí tienen al monje tibetano, el calvito, ¿verdad? El monje tibetano, el calvito que está por aquí al lado. Y por acá tienen al hindú, al eremita hindú. Y durante horas se enredaron en opiniones, puntos de vista y concepciones filosóficas. ¿Ven? Bueno, empieza el debate, la discusión entre el monje tibetano y el hindú. Y entonces el monje tibetano aseguraba, todo es inestable, insustancial, vacuo. ¿Sí? El hindú replicaba, no, eso no es cierto, monje. Hay una sustancia perenne, un ser trascendente. Le replicaba quién? El hindú. Con irrenunciable actitud cada uno defendía sus opiniones. Ahí empieza el debate entre el monje y el hindú, empieza el debate. Uno decía, todo es inestable, insustancial, vacuo. El otro decía, hay una sustancia perenne, un ser trascendente. Nada es fijo, aseguraba el monje tibetano. Todos son procesos que no cesan. No hay otra ley que la insustancial y vacuo. Y entonces el hindú decía, no, todo es permanente. Categorizaba el ermita hindú. Hay una identidad fija, sustancial y trascendente. Bueno, está la discusión ahí. Uno decía que todo se movía, otro decía que no, que todo era ahí fijo. La disputa no cesaba entre el monje y el hindú. Ningún entendimiento era posible. Los disputadores se habían acalorado y sus gritos atrajeron la presencia de un anciano lama. El anciano lama se acerca al ver al hindú y al monje discutiendo, pidió una explicación y los disputadores se la ofrecieron. Bueno, el anciano, lama, le pidió explicación a cada uno, al monje y al hindú, sobre lo que habían discutido y
el anciano soltó una sonora carcajada. Es decir, el lama se rió de los dos por esta discusión que estaban teniendo. Y entonces le dice, os pregunto un ejercicio, dijo. Quiero que cada uno de ustedes defienda ahora la postura opuesta a aquella en la que crees. Es decir, lo contrario. Que se ponga en la otra posición. ¿Sí? Y luego pasaré a verlos por aquí. Bueno, parece que el lama se fue y les pidió al hindú y le pidió al monje que se pusieran en la posición del otro, que cambiaran de posición. ¿Sí? Comenzó otro tipo de disputa más ardiente y enconada que la anterior. El monje tibetano aseguraba, hay un principio fijo y trascendente, aseguro que hay un alma que pasa de vida en vida. El ermita hindú indignado protestaba, no, nada puede reencarnar, puesto que todo es vacuo, impermanente y transitorio, está en la naturaleza de las cosas su inestabilidad. Cada uno de ellos, ahora convencidos de sus nuevas opiniones, acertaban implacablemente. Pasó por allí el nuevo venerable y viejo lama. Les contempló enardecidos en sus opiniones y estalló en otra sonora y descarada carcajada. Los disputadores suspendieron su discusión, se quedaron por un momento pensativos y luego, medio avergonzados también, comenzaron a reír. Y aquí hay una enseñanza final. Yo estoy seguro que ustedes que me están viendo, me están escuchando, están prestando atención y seguramente les deja mucha enseñanza. Pero la enseñanza final es la siguiente. Las palabras van y vienen como la moneda falsa, que unos tratan de pasarse a los otros. En ellas mismas residen la limitación y el engaño. Es decir, ahí está el engaño de las palabras. Es como tú asumas el aspecto racional o el aspecto emocional y dejes que influya en ti, en tus criterios, en tus opiniones, y así lo vas a defender. Pero las personas inteligentes que quieren influir y que quieren persuadir a los demás son capaces, como les había pedido el anciano lama, al hindú y al monje, que se pusieran en la posición del otro. ¿Sí? Entonces, esta es una enseñanza interesante. Si nosotros queremos influenciar más, tenemos que ponernos en la posición del otro, estudiar sus puntos de vista, estudiar sus argumentos, sin renunciar a tu posición, sin renunciar a lo que tú crees, ¿sí? Pero eres capaz de ponerte en la otra posición para estudiar las debilidades de la posición contraria. Si tú tienes un criterio, un pensamiento, si tú piensas algo y te cierras en ese pensamiento, te cierras en esos criterios y no estás abierto a escuchar al lado contrario, entonces no vas a influenciar nunca a nadie, porque los verdaderos líderes o las personas no se dejan guiar por el engaño de las palabras, sino van más allá, van a los argumentos que tienen las personas que tratan de imponer lo que piensan. Es decir, tenemos que estar abiertos a escuchar la otra parte e incluso a ponernos en la posición del otro sin renunciar a lo que tú piensas, a lo que tú crees, y eso te va a lograr conocer cuáles son sus debilidades para regresar a tu posición y poder influir más sobre el otro y poder persuadir más al otro y convencer más al otro, ya sea convencer en los aspectos lógicos, racionales, o persuadir con los aspectos emocionales. Espero que ustedes hayan seguido de cerca esta historia, que les haya gustado. Nos tiene muchas lecciones la historia, después ustedes pueden analizarlas un poco más, ¿sí? Voy a recibir a Josué nuevamente. Por aquí tengo en línea ahí también vamos a abrir la pantalla para todos, ¿les parece? A ver, aquí tengo a Rocío. Gracias, Rocío, por estar. A todos aquí. Aquí está Rocío. Muchísimas gracias. Está Javier Sánchez, está Héctor, está Claudia, Manuel Poma. Oye, Gilbert, quería hablar, Gilbert. Gilbert está por aquí, Gilbert. Gilbert quería hablar. A ver, Gilbert. Levantaste la mano hace un rato. ¿Qué nos puedes decir, Gilbert? Bienvenido a la transmisión, Gilbert. ¿Cómo? A ver, inicia ahí tu micrófono. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Sí, ya buenas tardes, Gilbert. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Gilbert. Solo quería felicitarte, un tema muy interesante para todos nosotros para superar esta cuarentena, profesor.
Ah, qué bueno. Anteriormente levanté la mano y como ya no se me fueron las ideas. ¿Qué te llevas, Gilbert? ¿Qué te llevas de la transmisión? Interesante, profesor. Buen tema para todos nosotros. Muy bien, gracias, Gilbert. Gracias. ¿Alguien más quiere Muchas hablar gracias. algo? Que creo que nos dejan tenemos algunos elementos aquí que no es lo mismo convencer que persuadir, que no es las herramientas de la influencia. A ver, Claudia, cuéntame, Claudia, ¿qué aprendiste? Activa el micrófono, Claudia. Creo que lo puedes activar tú. ¿Me escucha? Sí, te estamos escuchando. Bueno, primeramente, muy buenos días, buenas tardes con todos. Bueno, lo que me llevo yo entre persuadir y convencer es muy importante. Le agradezco, profesor, porque eso nos ayuda a interactuar con diferentes clases de personas, porque ya que todos no somos iguales y el persuadir lo puedo aplicar para una persona y el convencer para otra persona, depende desde el punto de vista cómo es la otra persona, ¿no? Como dijo Claro, usted, unos son emocionales y otros son más razonamientos lógicos. por eso yo les decía que tenemos que adaptar a la situación comunicativa en la que nos encontremos, nos adaptamos, o persuadimos o convencemos. Bueno, dice Rocío, me gustó mucho, no sé si Rocío quiere hablar o solamente chatear, pueden también ahí dejar sus preguntas, sus sugerencias, sus recomendaciones en el chat, y el que no me levanta la mano y le doy paso a la transmisión para que nos diga qué ha aprendido, no sé si Manuel, ¿quieres comentar algo, Manuel? David, ¿dónde está David? Dice David que quiere hablar. David, ¿dónde está David? David, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Gracias, Claudia. Aquí tenemos a David. ¿Nos escuchas bien, David? A ver, David, ¿se está congelado ahí? Bueno, ¿se escucha? Ya, sí, te escuchamos, David. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto. Para empezar, quería recargar el tema bastante importante. Todas las personas son aptas a ser influenciadas, todas las personas cuentan con emociones. Entonces, lo importante es saber qué momento utilizarlo, ¿no? Eglis, yo creo que persuadir es la forma más fácil de llegar a una persona. ¿Por qué? Porque al todos tener esa emoción tienen un punto débil. Lo importante es saber utilizarlo de buena forma, ¿no? Con mucha ética, con muchos principios, y sobre todo también es importante saber el tema, porque además de influenciar o de persuadir, también sabemos cómo protegernos para que otras personas no nos persuadan a nosotros. O no nos manipulen, no nos manipulen. Influenciar. Exactamente, la palabra es esa, manipular, ¿no? Entonces, gracias, profesor, una vez más, y ya nos estaremos viendo en otra clase, en otro... Claro. Mañana tenemos entrevista. Mañana tenemos entrevista con Carlos Balcázar. Así que no se la pierdan mañana en la entrevista. No sé si alguien más quiere comentar. Algo o alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna recomendación por aquí, por el chat. ¿Qué les ha quedado en el día de hoy? Creo que nos han quedado muchos elementos dice Javier Sánchez. Javier Sánchez, ¿qué te queda o qué quieres aportar, Javier? También. Gracias, Javier. Bienvenido. No sé si nos escucha, Javier. Activamos el micrófono, Javier. A ver. Ahora sí, Javier. Te escuchamos. Javier, ¿te escuchamos? ¿Nos puedes hablar si quieres? No escuchamos a Javier. Algo está pasando con su micrófono, creo, Javier. Está tratando de conectarlo. Dice Bravo, magnífico tema, profesor. Persuadir la mejor manera para nuestras relaciones personales. Muy bien. A ver, Javier. Javier, estamos tratando de... Ahí estás activo, pero no te escuchamos. A ver, está tratando de conectar Javier su micrófono. No se escucha, me dice. No te escuchamos. No te escuchamos, pero sí te vemos ahí. Y estás activado. Dice que no te escuchamos. A ver ahora. A ver ahora. Claro, me hace la pregunta por el chat, claro. Ok, por el chat. Javier nos va a hacer la pregunta por el chat. No sé si alguien más quiere comunicarse. Aquí está Manuel, Lucy. Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido, Lucy?
Muy interesantes las herramientas que nos ilustró, permitirá mejorar nuestras relaciones interpersonales y laborales. Gracias, Héctor, por tu comentario. Gracias, Héctor. Aquí también está Verónica, está Carmen, está Bravo, Bravo también siempre activo, Valeria, dice Javier, le hago la pregunta por el chat. Bueno, Javier, ¿cómo persuadir a un grupo de WhatsApp en la universidad? Oye, muy buena pregunta, Javier. Dice, bueno, es que es difícil persuadir a los demás. Ese es mi criterio, porque cada uno de nosotros tiene un ego muy grande, ¿sí o no? Y entonces la gente no quiere dar su brazo a torcer, o no quiere que lo persuadan porque cree que siempre tiene la razón. Y entonces cuando estás en la universidad, hay muchos, no todos, no todos, pero yo, por ejemplo, en la universidad sí sé, donde doy clases, cuando daba clases, había muchos estudiantes que su ego no los dejaba, por ejemplo, estar abiertos a aprender o estar abiertos a críticas constructivas o estar abiertos a pensar de otra manera. Y entonces muchas veces cuesta trabajo que los jóvenes universitarios vean otros puntos de vista, sean más abiertos, traten de estar de acuerdo con tus ideas. Recuerden que hoy comenzábamos precisamente con eso. ¿Cómo hacer que mis ideas triunfen? ¿Cómo persuadir a los demás para lograr influencia sobre los demás? Pero es cierto que hay personas que están cerradas y no están abiertas. Por ejemplo, no están abiertas a las críticas, no están abiertas a la superación, no están abiertas a conversar incluso, no están abiertas a pensar de manera diferente, no están abiertas. Y entonces es muy difícil persuadir a personas que son testarudas, que son tercas, que son cerradas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que son cerradas. Entonces, yo creo que cuando las personas necesitan desarrollar su personalidad y están conscientes de que les hace falta aprender más para desarrollarse como persona, son más abiertas y entonces les es más fácil a uno persuadir. Y otra cosa es que la tecnología muchas veces no nos ayuda para persuadir, porque por un grupo de WhatsApp tú puedes mandar una información y a lo mejor a las personas no le llega exactamente el mensaje como tú quieres transmitirse, ¿sí? Por eso es tan importante la relación personal, ¿no? Por eso es tan importante que la gente vea tu sonrisa, vea tu mirada, vea tu comportamiento, vea incluso tu tono de voz, tu entonación, porque a veces por WhatsApp mandamos una información y no es recibida como uno quisiera que fuera recibida. Y si además de eso le sumamos que es una persona que no está abierta al conocimiento, a las críticas o a los aportes de los demás, no solamente tienen que ser críticas, a los aportes de los demás, porque cree que se la sabe toda, entonces es más difícil persuadir. Pero no te venzas, sigue aportando valor ahí a tu grupo de WhatsApp, a tus compañeros ahí en la universidad, sigue poniendo tu empeño para que ellos te sigan, o al menos sigan tus ideas, o al menos tú les planteas tus ideas, unos te seguirán, otros no te seguirán, así es la vida, pero tú sigues desarrollándote tú y capacitándote tú para lograr mayores herramientas de comunicación como las que hemos aprendido hoy, y eso te va a permitir llegarle a ellos con mejor todavía, ¿no? Eso es lo importante. Así que espero, Javier, que gracias por haber estado en la transmisión. No sé, no te podemos escuchar, pero gracias por haber estado en la transmisión y espero que estas herramientas te ayuden. De todas maneras, a todos los que están aquí, por favor, miren, vamos a hacer algo. Porque yo normalmente mando el material al grupo de WhatsApp Crecer con Eglis, pero hay muchos de ustedes que no están en el grupo de WhatsApp, que han venido por el grupo de Facebook, por otros lugares. Entonces, todos los que quieran el material, escríbanme aquí, por favor, su correo electrónico. Todos los que quieran el material, su correo electrónico para mandarles el material o su número de WhatsApp y se los mando individualmente. ¿Bien? Todos los que deseen el material. Dice Valeria, excelente tema. Muchas gracias por la enseñanza, profesor Eglis. Gracias, Valeria. Gracias, profesor Eglis. Es un excelente profesor. Gracias, Javier. Ya vamos a... Javier está ahí en la pantalla principal, Javier. Gracias, Javier. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere hablar? O opinar algo, o decir algo. Aquí todos estamos para aprender. ¿Ya? Gilbert, yo, profesor, a este número, ya, probado, mi correo. Todos me dejan el correo, el número de teléfono ahí, el correo o el número de WhatsApp para mandárselo individualmente, porque ya no voy a mandar más al grupo porque hay mucha gente que está desaprovechando estas oportunidades de superación y no está entrando al chat.
los webinars, ¿no? Porque tienen otras cosas que hacer. Pero lo importante es que individualmente se los mando. Excelente tema, muy bien explicado. Gracias, David. Ahí, gracias, profesor. Me gustó mucho. Creo que trataremos de convencerlo, pero ahí dependiendo del grupo de personas que tratemos. Muy bien. Gracias, Rocío. Bueno, gracias a todos por estar en esta transmisión. Es correcto, Javier dice, le hago una pregunta por el chat, me lo dijo ya Javier. Bueno, ahí me ponen su correo electrónico para mandarles el material de la persuasión o su WhatsApp individual para mandárselo también a su WhatsApp. Si ustedes quieren, yo se lo puedo mandar a su WhatsApp o a su correo electrónico y estamos ahí en comunicación. Bueno, ¿alguien más que quiera hablar? ¿Alguien más que quiera hablar para abrirles el chat? ¿Alguien más? Héctor, no sé si Héctor o Lucy, Verónica, Carmen, bueno. Yesenia, gracias a usted por superar mis conflictos personales. Gracias, Yesenia. Ojalá y te ayude precisamente a superar los conflictos. Esa era la idea, ¿no? El profesor nos ha persuadido a todos. Gracias, David. Bueno, gracias, Claudia, por tu participación. Gracias a todos. Gracias a todos. Me escriben ahí su número de teléfono y su correo electrónico para estar en contacto y poder, dice aquí a Oscar. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo está, Oscar? Bueno, les voy a hacer una invitación a los 19 que estamos en el chat. Mañana a las 5 de la tarde vamos a tener una entrevista. Recuerden que un día tenemos webinar y otro día tenemos entrevista. Un día webinar y otro día entrevista. Y mañana tenemos una entrevista interesante con Carlos Balcázar. Él es un profesor argentino que vamos a hacer un enlace. Este es un hombre muy reconocido en el ámbito de la comunicación y vamos a hablar sobre rendimiento personal en tiempos de estrés. Rendimiento personal en tiempos de estrés. Mañana a las 4:30 abrimos la sala y a las 5 comenzamos. Les voy a estar mandando también el link para que puedan entrar al Zoom. Muchas gracias, profesor, se le agradece. Temas muy interesantes para nuestra vida cotidiana. Gracias, Gilbert. Entonces, mañana a las 4:30 vamos a hablar un poco sobre rendimiento personal en tiempos de estrés. Rendimiento personal en tiempos de estrés. Bueno, estamos un poco estresados con esta situación que estamos viviendo y cómo tener un mejor rendimiento personal. Entonces, no se lo pierdan mañana a las 4:30 de la tarde. Recuerden que los webinars a las 11 de la mañana, las entrevistas a las 5 de la tarde. Entonces, mañana a las 4:30 estamos abriendo la sala porque vayan entrando y compartan el link que les voy a enviar para que otras personas quieran, algún familiar, algún amigo, alguien que quiera también aprovechar su tiempo en cuarentena estudiando. Me invita, profesor. Claro, Javier, claro. Ahí les voy a mandar el link también de la transmisión de mañana. No se la pierdan, la transmisión de mañana a las 4:30 voy a estar hablando con el coach argentino Carlos Balcázar. Este es un hombre que sabe mucho, es profesor de varias universidades. Carlos Balcázar nos va a hablar sobre cómo tener rendimiento personal en tiempos de estrés. Así que no pierdan esa transmisión de mañana a las 4:30, comenzando a las 5 de la tarde esta entrevista. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos. Profesor, a los de ego alto, dice, a los de ego alto difícil persuadir, pero sería más posible convencer con la razón y sustentar. Oh, muy buena apreciación. La gente, la semana que viene vamos a hablar sobre los egos. La semana que viene, se los prometo. Hay mucha gente egocéntrica. Hay que dejar los egos. La semana que viene, se los prometo, vamos a dedicar un webinar completo a hablar sobre el ego y cómo hay mucha persona egocéntrica, ¿sí? Y cómo esto tiene que ver con su estima. Vamos a hablar de eso. Va a ser un buen tema, Claudia. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Gracias, Rocío. Gracias, Gilbert. Gracias a todos los que han estado en la transmisión. Muchas gracias. Gracias, Josué. Gracias a Oscar. Gracias a todos. Gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 4:30. Voy a abrir la sala para a las 5 comenzar la entrevista. Así que, thank you, dice Claudia. Así que los espero mañana. Así que aquí me ponen en el chat rápido, ¿quién va a estar mañana? Di yo. Voy a estar mañana a las 4:30. Di yo, ponlo ahí. Yo, profesor, antes de irme, Rocío, yo, Manuel, yo, Bravo, yo, Héctor, también yo, Gilbert, Verónica, todo, Claudia, yo, dice Yesenia que también va a estar. Gracias. Yo también voy a estar. Oscar, yo. Mañana a las 4:30 abrimos el chat. Mañana a las 4:30 y a las 5 comenzamos la entrevista, igual que con la entrevista que tuvimos ayer con Giordano Rendina. Entonces, los espero mañana. Gracias a todos, éxitos, feliz fin de semana. Y como siempre me voy despidiendo de las transmisiones, con el consejo de quédate en casa, Rocío, quédate en casa, Gilbert, quédate en casa, Javier, Lucy, quédate en casa, Claudia, quédate en casa, también Verónica, quédate en casa, Claudia, quédate en casa, todos quédense en casa. Muy bien, gracias a todos. Éxitos.